Bueno, de vuelta, buenos días a todos y a todas. Gracias y bienvenidos a una nueva jornada, una nueva clase abierta que nos trae Mario desde la asignatura de Comunicación Política, esta vez con la invitación de Lucía. Lucía, muchas gracias otra vez por prestarnos estos minutos y sobre todo tu experiencia para hablarnos un poco sobre campañas de gobierno y electorales. Así que bueno, nada, sin más y para cumplir con los tiempos, ya te dejo que comiences. Bueno, Diego, muchas gracias. Muchas gracias, Mario, también por invitarme. Primera vez que estamos en la Católica de La Plata, así que la verdad que muy contenta por eso. Buenos días a todos. Sé que no somos tantos, pero agradezco a todos, como decía recién Diego, realmente conectarse un sábado a la mañana es complejo, pero más si es en el marco de una serie de feriados. Así que buenísimo por ese lado. Contarles que como decía recién Diego, vamos a trabajar y charlar un poquito sobre campañas, ¿sí? La idea es no limitarnos exclusivamente a lo que uno normalmente entiende por campaña. Primero, cuando le dicen campaña, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Digo, veo a Daniela y veo a Tyson. Si yo les digo una campaña, ¿en qué piensan? Hoy por hoy, a 14 de octubre. No, eh, buen día, o sea, precisamente eso de campaña electoral ya, de votación, de ranking, quién, estadística, quién está primero, segundo, eso, efectivamente se me viene eso a la cabeza. ¿Se te viene eso? Dani, ¿estás de acuerdo? Sí, bueno, es el gran desafío que tenemos en la clase de hoy, ¿no? Pensar, digo, sin duda, el mainstream va a ir por ahí, un poco por la campaña electoral, pero también hay que desarrollar campañas en otro tipo de vertientes comunicacionales, ¿sí? Mario nos propone traer a colación e insistir un poco más sobre lo que tiene que ver con la vertiente gubernamental, ¿sí? La comunicación de gobierno, básicamente, pero me parece interesante que también sepamos que se pueden hacer campañas en otro tipo de comunicaciones. Entonces, toda esta introducción tiene que ver con lo que vamos a conversar en la primera parte de la clase, ¿sí? Vamos a charlar entonces sobre, básicamente, qué es la comunicación política, cuáles son algunas de sus vertientes. No dudo que seguro que han visto algo de esto con Mario en las primeras clases, pero me interesa que ustedes se lleven, digamos, ahí una pequeña conceptualización y sobre todo puedan encontrar diferencias, pero también similitudes entre estas vertientes. Entonces, primera parte de la clase tiene que ver básicamente con esto, diferencias que vamos a encontrar entre las diferentes vertientes comunicacionales. Vamos a tener 5 vertientes, así que se los voy adelantando, y después vamos a encontrar también algunas características en común, ¿sí? Ahí también vamos a trabajar básicamente con la idea de conectar con la ciudadanía, la necesidad de definir objetivos para poder evaluar cualquier tipo de campaña, el armado de los equipos, ¿sí? Es imposible pensar en una campaña si es que no tenemos un equipo para después poder implementarlo. Y cerrando un poquito con la importancia de trabajar hoy, en este contexto que habitamos, de forma transmediática, ¿sí? Entonces vamos a cerrar un poquito con ese concepto. Dicho esto, y ese va a ser el marco general de la clase, la idea es que obviamente ustedes participen en la medida que ustedes quieran. Yo les veo a Daniela y a Tyson, con el cual probablemente en varios momentos de la clase les haga algún tipo de pregunta, simplemente porque me gustaría de que ustedes también puedan sentirse parte. Y si bien estamos a distancia, está bueno que se sientan en la libertad de tomar por ahí el micrófono y hacer una consulta, o decir, che, acá no me cierra, o no concuerdo, digo, abrir esos espacios también está buenísimo. Decirles que el chat lo voy a ir viendo menos, entonces por ahí pedirle a Mario o a Diego, cualquiera de los dos, que en la medida que puedan, si hay algún comentario me cuenten. La idea es hacerlo de corrido, me decía Mario, más o menos como hasta las 11:45, para abrir un espacio propiamente de preguntas o de intercambio, y nos podemos quedar a partir de eso, pero por ahí se puede volver un tanto larga la clase, porque fíjense que va a ser casi 2 horas hablando, un poquito menos. Entonces, me gustaría que en la medida que ustedes puedan y quieran, participen, y desde ya Mario o Diego, cualquier aporte que quieran hacer también es súper bienvenido. Sí, sí, no, Lucía, primero volver a agradecerte y nada, decir que hoy es un día complejo entre feriados, entonces vamos a molestar lo menos posible, con lo cual le metemos directo hasta cuando vos consideres, abrimos una ronda de preguntas y la idea es dejarlos libres a todos a las 12. Es eso nomás.
Ah, y por otro lado, decirles que entre el transcurso del día va a estar todo en el campus, que hemos arreglado los problemas gracias a Diego. Y bueno, y ahí está todo, incluida la presentación de Lucía, como para la clase. No se escucha ahora, Lucía. Está muteada. Ok, ¿ahora están viendo la presentación? ¿Sí? Genial. Bueno, vamos a arrancar entonces, ¿sí? Como decíamos recién, hay una fuerte tendencia, digamos, a remitirnos a, cuando pensamos en campañas, a lo electoral. Digo, cuando uno piensa en una campaña, empezaba a pensar en, ok, bueno, ¿quién es el candidato? ¿Cuál es el equipo? ¿Contra quién vamos a ir a competir? ¿Cómo vamos a interactuar con la ciudadanía? Pero de repente las campañas son más amplias, ¿sí? Porque podemos desarrollar campañas, por ejemplo, asociadas a la prevención. Recuerde todas las campañas vinculadas, por ejemplo, a la prevención del dengue o a la prevención en términos de buenas conductas al momento de conducir. Todas esas también son campañas. Entonces, me parece que lo primero que nosotros nos tenemos que animar es a empezar a complejizar, al menos, digo, no es que el concepto no sea lo suficientemente complejo, pero sí pasa de que nosotros rápidamente lo asociamos con lo electoral. Entonces, mi propuesta en el día de hoy es que tratemos de ampliar en ese sentido un poquito y que pensemos las campañas no en el marco electoral, sino en el marco de la comunicación política propiamente, ¿sí? ¿Han visto algo de comunicación política, por lo menos en la primera clase? Supongo que deben haber conversado algo de esto. Tyson, Daniela, ¿sí? Veo a Tyson que mueve un poquito la cabeza, veo a Daniela también. Dale, No dale. estuve en la Dani. primera clase, No estuviste en la primera clase. claro. Tyson, Sí, sí, ahí con Mario, sí, acá, hablando todo lo que respecta a esta temática, hemos tenido así un pantallazo bastante amplio respecto de esto. ¿y te acordás más o menos si habían citado algún autor, algo que te llamó la atención? ¿Qué te acordás de esa clase? Eh, Tengo ahí mis apuntes, ahora seguramente en el transcurso te voy a interrumpir, ahí he tomado nota, ahora no recuerdo uno puntual. Uno puntual no. Bueno, ok. La idea de arrancar con este concepto de comunicación política es de nuevo, ¿no? Ampliar nuestra mirada. Entonces, cuando nosotros hablamos en torno a qué es la comunicación política y empezamos a pensar en una definición, lo primero que se nos viene a la mente es una de las definiciones más clásicas de la comunicación política que tiene que ver con Dominic Walton. Lo pueden haber escuchado, una definición más o menos de los 90, ¿sí? Más específicamente un escrito del año 92, que él básicamente lo que va a plantear es que existen ciertos actores, ¿sí? Que va a decir son básicamente los políticos, los medios y los sondeos de opinión pública, que es a través de donde se expresa la ciudadanía, que buscan, digamos, instalar básicamente disputar sentidos en una arena, digamos. Entonces, ¿qué tiene de interesante lo que trae a colación Dominic Walton? Que básicamente plantea tres actores, como decíamos recién, y lo plantea en términos de disputa, ¿sí? Ahora fíjense, ¿qué problema puede tener una definición de los años 90? ¿Qué pasó? La comunicación política que veíamos en los 80 y en los 90, ¿es la misma que la que vemos ahora? ¿Qué les parece? Y no, ahora está totalmente atravesado por las redes sociales. Ajá. Algunas, inclusive las disputas, o se publican ahí, como vos decís, los sondeos, o bien se entrecruzan opiniones entre los políticos, por ejemplo, a través de las redes sociales, como Twitter, que es donde más se nota, digamos, las opiniones diversas. Las opiniones, perfecto, Daniel. Entonces, tenemos más plataformas de mínima, ¿sí? Porque no Sí, existían antes las sí, redes sociales. Dale, eh, Tyson. sí, disculpa Lucía. No, también coincido ahí este, con el punto de opinión, con el punto de vista, porque en los 90 los medios de comunicación eran los tradicionales, digamos, y después a partir de la famosa campaña de Barack Obama, recuerdo que hacían hincapié en que había utilizado Facebook, bueno, y de ahí en adelante, ya estamos hablando de los 2000, del 2000 en adelante, ¿no? Pero bueno, en el 90 era la comunicación, la arena era más tradicional en cuanto a medios. Era más tradicional. Excelente. O sea que
En términos de medios o de plataformas, sin duda, digamos, tenemos una incorporación que se ha hecho, digamos, durante los últimos 15 años, 20 años, ¿sí? En términos de redes, pero también, fíjense, que es en términos de redes, pero también en términos del mundo digital, porque muchas veces también podemos empezar a pensar no solo en las redes, podemos pensar, por ejemplo, en los correos electrónicos, o en las plataformas tipo sitios web, donde también concurrimos para obtener algún tipo de información. Podemos pensar en los famosos juegos en línea, ¿sí? Donde también se obtienen muchos intercambios y circula mucha información. Entonces, fíjense que se empieza a ampliar el espectro de plataformas o de medios desde donde se instala. Ahora bien, también, ¿qué les parece en términos de los actores que decía Walton? Dice la política, dice los periodistas y dice los sondeos de opinión pública. ¿Qué nos está faltando? ¿Qué nos permiten las redes sociales? A la ciudadanía, ¿qué le permiten? La Interactuar. expresión mismo. Exacto. Fíjense que en ese concepto que vemos, lo que sucede es que el rol que tiene la ciudadanía es pasivo. Entonces, lo que nosotros necesitamos es construir una definición que le dé otro rol a la ciudadanía, que se actualice, digamos, estamos de acuerdo con Walton, me parece que sirve para ver la comunicación política en un contexto dado, pero nos queda corta desde algunas dimensiones, ¿sí? Entonces, decimos, ok, bueno, la de Dominic Walton no nos termina de cerrar por ese lado. Ahora, otra de las definiciones súper interesantes es la de Canel, ¿sí? Lo que dice es que básicamente tenemos personas e instituciones que interactúan, ¿sí? Mediante discursos o mediante elementos no discursivos para tratar de instalar algún tipo de posición, ¿sí? Es una definición que es un poco más institucional porque hace menos énfasis en la idea de la disputa, ¿no? En esta idea de que son actores que tienen intereses contrapuestos, pero me parece súper interesante lo que trae Canel a colación, que tiene que ver con que ya hay actores que exceden a esto que decíamos, a los políticos y a los periodistas o a los sondeos de opinión pública, sino que trabaja en otra categorización y va a decir, ok, tenemos personas e instituciones. Lo cual nos parece súper interesante porque si nosotros empezamos a mirar hacia atrás, también lo que vemos en esta amplificación que se da de la comunicación política durante los últimos años, lo que sucede es que tenemos más plataformas, como decíamos recién, y también tenemos más actividad de los usuarios, lo que hace que potencialmente la cantidad de sujetos con capacidad comunicacional se potencie enormemente, a tal punto que, por ejemplo, Tyson, Daniela, ustedes tienen redes sociales, ¿sí? Seguro. Sí. Sí. ¿Tienen Facebook? Sí. Sí, Facebook no utilizo mucho, utilizo Twitter, si bien no soy un usuario activo, pero sigo a muchos medios de comunicación y analistas políticos y demás. La verdad que lo veo como una herramienta una plataforma muy útil en ese aspecto. Bien, ¿y Instagram manejan? ¿Tienen? Sí. Sí. Sí, también. Bueno, ¿y alguno de ustedes forma parte de alguna organización, de alguna institución? ¿Tiene algún comercio? ¿Tiene algo de eso? Digo, ¿participa activamente ahí? Yo al menos en Instagram sí. básicamente, Ajá. sí, el mío Dani. era de emprendimiento que vendía tortas y bueno, quedó ahí. Y Lo quedó uso ahí. ahora a nivel personal, digamos. ¿Y cómo No se subo llamaba? mucho, pero DC Tortas. DC Tortas. Bueno, fíjate que entonces qué interesante, porque sucede que si yo me remito a lo físico, digamos, a lo extra digital, vamos a hacer esta distinción, en la vida real no existe, pero lo vamos a tratar de diferenciar para llegar al punto al que voy. Fíjense que Daniela va a interactuar básicamente en Facebook, va a interactuar en Instagram, entonces además va a tener un comercio que se va a llamar DC Emprendimiento, me parece que me dijo. Entonces, de repente tenemos una persona que en realidad tiene 3 perfiles en sus redes. Entonces, fíjense que pasamos de tener ciudadanos con posibilidad de comunicar a tener ciudadanos que realmente expanden y potencian en grandes dimensiones la capacidad comunicativa y lo que va a estar interfiriendo o lo que va a estar generando algún tipo de contenido en el ecosistema digital. Entonces tenemos, imagínense cuántas Danielas tenemos en el mundo.
¿sí? Digo, quienes nos dedicamos a esto tenemos un montón de cuentas y administramos acá, administramos allá. Es más, desconozco si es que, por ejemplo, alguno de los que está haciendo este curso tiene algún tipo de participación política, porque muchas veces también tenemos concejales que manejan su cuenta y te dicen, mira, yo en realidad tengo una cuenta personal y después tengo una cuenta política, pero a su vez generamos una cuenta de los concejales del bloque, ¿sí? Entonces empezamos a tener un montón de canales por donde vamos a ejercer comunicaciones. Entonces, primer punto que nos trae a colación esta definición de canal es esto, ¿no? Empezamos a tener personas e instituciones que comunican. Y lo segundo, que me parece súper interesante, es que introduce la noción de que no solamente se comunica a través de los discursos, de lo verbal. Y esto lo hemos visto mucho, sin duda, en estas semanas que pasaron en Argentina. Digo, cuando analizábamos los debates, ¿qué veíamos? ¿Solamente lo que decían? ¿O prestábamos atención a las caras? ¿Prestábamos atención a qué era lo que tenían puesto? ¿A la imagen? ¿A qué es lo que estaban proyectando? ¿Al estilo discursivo? Es decir, a la forma en la cual se estaban expresando. Entonces, súper interesante tomar en consideración, digamos, este aporte que nos hace Canel. A partir de eso, yo me animé a armar una definición de comunicación política, que obviamente, como todas las definiciones, puede tener tiene, de hecho, digamos, sus flancos débiles, pero a mí me gustaría que por comunicación política podamos entender esto, ¿no? El espacio donde actores, diversos actores e instituciones se encuentran mediante elementos discursivos y no discursivos, es decir, mediante lo que vamos a decir, el qué, el contenido, y lo no discursivo, es decir, todo lo que tiene que ver con las formas, con el cómo, ¿sí? Y canalizan su participación a través de ¿qué? De canales online y offline. Entonces, no solamente vamos a entender la comunicación política por lo que sucede en Internet o afuera de Internet, tenemos que considerar una opción que sea en ese sentido integral, ¿a los fines de qué? De legitimar posiciones políticas, ¿sí? De legitimar por qué opino lo que opino en torno a determinado tema. ¿Por qué opinamos lo que opinamos en torno a los ataques o el fuego cruzado en la Franja de Gaza? Porque algunas personas van a decir de que no, que en realidad el territorio era palestino y que en realidad ellos son los invadidos, entonces esos serían unos actores tratando de legitimar su posición política fundada en valores históricos, culturales, etcétera, etcétera. Y por otro lado vamos a tener una visión mucho más occidental, tendiente a decir que en realidad ese era un territorio que era propio de los israelíes y que en realidad ellos lo que están haciendo técnicamente es defenderse. Entonces, fíjense que son, frente a un hecho que evidentemente sucede, digo, sabemos, tenemos víctimas concretas, sabemos de que es una situación real y palpable, cómo tenemos actores que infieren, digamos, interfieren en la comunicación política y básicamente lo hacen para legitimar una posición. ¿Fundada en qué? En valores y en creencias comunes, ¿sí? Entonces, la comunicación política tiene que ver con esto, con una disputa para construir subjetividades en un tiempo y en un espacio determinado. Y esa parte de un tiempo y un espacio determinado parece menos relevante, también porque queda medio que al final, pero en realidad es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que la comunicación política, en ese sentido, tiene siempre o debería de tener una particularidad. Digo, no porque yo desarrolle una buena campaña en términos de gobierno, en términos electorales, en determinado lugar, yo la puedo extrapolar y decir, no sé, pasar de una campaña que implementé en Guatemala, digo, si yo lo implementé en Guatemala y salió bien, seguro si lo traigo a Argentina sale bárbaro. Y no. ¿Por qué? Porque tenemos un contexto temporo-espacial distinto, ¿sí? Tenemos otras características, tenemos otra cultura, estamos viviendo otro contexto, es otro el momento que se está dando. Entonces, siempre es importante cuando nosotros pensemos en el desarrollo de cualquier tipo de campaña, sea de gobierno, sea electoral, en hacer una bajada al territorio donde lo estamos queriendo implementar. En ese territorio, en esas personas, en esa cultura, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Venimos bien? No, lo estaba asociando con, yo hace un año hice una diplomatura en gestión pública y lo asociaba a lo que son las políticas públicas. Esto que vos decís de ubicarlas en un determinado territorio y en un tiempo determinado. Exactamente, es la importancia de
conocer las particularidades donde queremos operar, porque si no, sería muy fácil, imagínense, si en el mundo algo funcionó y uno lo descubrió, entonces decimos, bueno, listo, lo traemos para acá, y no funciona de la misma manera. Eso explica por qué, en su momento, cuando se pensó que si nosotros traíamos e importábamos computadoras, y les dábamos computadoras a los chicos, con eso iba a ser suficiente para que los chicos estén lo suficientemente tecnologizados para poder desarrollarse en términos de capital humano dentro de los establecimientos educativos. Después nos dimos cuenta que no necesariamente, porque necesitaban un montón de otras condiciones para que eso funcione, ¿sí? Sí, con esto, Lucía, que vos traes acá sobre esta charla, lo habíamos visto algo de esto habíamos hablado con Diego, con Mario también, inclusive de muchas campañas, inclusive campañas de propaganda política que se implementaron en Brasil, sin ir más lejos. Hubo otras cuestiones también que venían y lo aplicaban acá de ese copia y pegue de unas políticas públicas que aplican ahí y replicarlas acá y no, hay que analizar un montón de otras cosas, algo tan simple y mínimo como es el contexto en el que uno vive, que a veces no es que sea una visión pesimista, sino simplemente que es otra la realidad, otra la cultura, otra las necesidades. Exactamente. Además uno puede tomar la idea, pero luego digo, al momento de hacer una bajada, al momento de tratar de aplicarlo, necesitas tener en consideración un montón de condimentos o condicionantes externos que vos necesariamente te van a contribuir en el resultado que te puede llegar a dar una campaña en particular. Entonces, sin duda hay que tenerlos en cuenta. Bien, bueno. Entonces, no veo que haya comentarios en el chat, con lo cual vamos a avanzar. Entonces, más o menos ya sabemos qué vamos a entender en términos de, o qué les propongo yo entender en términos de comunicación política. Podemos discutir un montón sobre esto, me gusta mucho de hecho. Pero entonces, comprendiendo más o menos qué entendemos por comunicación política y la complejidad del concepto, vamos a pasar a ver lo que se llaman las famosas vertientes de la comunicación política, ¿sí? Básicamente, digamos, podríamos decir que la comunicación política se divide en diferentes tipos, ¿sí? Una tipología que va desde comunicación de gobierno, comunicación electoral, comunicación legislativa, comunicación de riesgo y comunicación de crisis, ¿sí? Entonces tenemos más o menos estos 5 tipos. Por lo menos son los 5 tipos que vamos a abordar en la clase del día de hoy. Para eso, nosotros necesitamos, al momento de desarrollar una campaña, situarnos en qué tipo de comunicación es lo que necesitamos hacer. Porque no es lo mismo si yo voy a hacer una campaña de prevención contra el dengue, si yo voy a hacer una campaña de comunicación de gobierno para contar cómo ha sido el plan de desarrollo de cordón cuneta en una localidad, o no va a ser lo mismo si yo quiero hacer una campaña electoral. ¿Por qué? Porque los objetivos son distintos, los públicos a los que apunto también, los plazos que tengo para realizarlo. Entonces, es importante saber dónde estamos situados. Con lo cual vamos a ver algunas características de ellas. Vamos a arrancar con la comunicación de gobierno. Decimos que la comunicación de gobierno tiene como objetivo construir consensos sobre un proyecto político y sobre las acciones de gestión, ¿sí? Es decir, lo que busca es instalar, vamos a tener dirigentes que tienen un proyecto político y que están pensando en acciones para tratar de llegar hacia ese proyecto, que siempre, digamos, va a ir corriéndose, etcétera, etcétera, pero vamos a tener un proyecto político, una visión, con ciertos objetivos por cumplir y con ciertas acciones que nos permitirían ir cumpliendo esas metas que darían resultados para esos objetivos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Construir consenso. Es decir, sabemos que las gestiones manejan recursos que son limitados en términos de tiempo, pero también fundamentalmente en términos de dinero y de recursos humanos, y que básicamente lo que vamos a necesitar es justificar básicamente hacia dónde estamos yendo y por qué vamos en esa dirección, por qué avanzamos hacia donde avanzamos, cuál es el sentido, cuál es nuestro proyecto político, porque lo que yo estoy presentando es, no sé, inaugurando el cordón cuneta en el marco de un barrio, pero en realidad lo que yo quiero trabajar es en el mejoramiento general de la infraestructura de un pueblo, ¿sí? De una localidad. Entonces, tenemos una acción mega concreta, pero en realidad lo que apunto es a mejorar la infraestructura.
Entonces, eso, yo creo que la infraestructura dentro de una localidad dada, de repente es sumamente relevante en el marco de mi proyecto político, el proyecto político que encarnamos con esta gestión, con este equipo de trabajo. Entonces, primer punto, objetivo. Segundo punto, destinatarios, ¿sí? La construcción de consensos en el marco de la comunicación gubernamental tiene una gran complejidad, que es que uno gobierna para toda la sociedad. Con lo cual, te llevas el enorme desafío de tratar de interactuar con todas las personas que integran ese territorio. Entonces, imagínense que en épocas de hipersegmentación no es nada fácil tratar de comunicar para la comunidad en sí. Entonces vamos a tener que empezar a ver cuáles van a ser las estrategias que vamos a desarrollar, mediante qué plataformas, mediante cuáles formatos, pero en principio, digamos, deberíamos comunicar para la totalidad de la comunidad. En términos de responsabilidades, tenemos una responsabilidad extrema. Cuando somos funcionarios públicos, asumimos la función pública y tenemos responsabilidades por lo que decimos, por lo que hacemos, etcétera, etcétera, etcétera. Demostrar resultados. Fíjense, no sé si lo han visto, pero Biden, creo que fue ayer o antes de ayer, la noticia la leí ayer, pero básicamente lo que dijo en estos días, en el marco de una conferencia de prensa, dijo que sobre el tema en la Franja de Gaza, lo que había visto, le habían llegado fotos de niños decapitados y que realmente había que condenar ese hecho. Después pasó que en realidad no había esas fotos, él no las tuvo, nunca las vio. Entonces, básicamente los voceros presidenciales tuvieron que salir a aclarar de que en realidad eso no había sido tan así, a suavizar el mensaje, porque imagínense que el presidente de Estados Unidos salga a decir eso, lo que puede ocasionar en el marco de una guerra que ya existe, de un conflicto que es súper activo, que tiene un montón de víctimas, que tiene gente secuestrada, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense la responsabilidad que tiene ese funcionario. Entonces, cuando nosotros hablamos de comunicación política, también nos referimos a eso. Y es muy importante que seamos conscientes qué es lo que sucede cuando somos gobierno. Porque lo que es más fácil siempre es corrernos y buscar la responsabilidad en otra persona. Pero hay que hacerse cargo. Cuando sos funcionario deberían hacerse cargo. Entonces, en términos de responsabilidades va por ahí, y en términos de plazos, decimos de que la comunicación de gobierno trabaja sobre los mandatos preestablecidos. Serán de 4 años, con reelección, serán de 6, digo, va variando, pero tenemos plazos claros. Ahora bien, vamos a trabajar un poquito sobre lo que es comunicación electoral. Vamos a ver que es distinta la comunicación de gobierno. ¿Por qué? Porque en principio parten nomás de objetivos distintos, persiguen diferentes cosas, mientras la comunicación de gobierno trata de construir un consenso sobre un proyecto político, lo que busca la comunicación electoral es aumentar el caudal electoral, aumentar la cantidad de votos, la cantidad de sufragios, ¿sí? Entonces, fíjense, y acá vale la pena destacarlo, que no siempre que voy a una elección es porque quiero ganar. Cualquier candidato que va, digo, cuando uno trabaja en ese sentido como asesora, no siempre el objetivo es ganar. A veces lo que vos querés es trabajar sobre el posicionamiento, es mejorar el posicionamiento de un actor político en el marco de una contienda electoral. ¿Por qué? Porque no nos va a dar, porque es un actor muy nuevo, porque arrancó hace poco en política, porque no logró caminar las calles. Entonces, muchas veces el objetivo tiene que ver con esto, con aumentar el caudal electoral. ¿Sobre qué? Sobre el segmento del electorado que es conquistable, ¿sí? A diferencia de la comunicación de gobierno, que debería trabajar sobre el conjunto social, sucede que la comunicación electoral, en ese sentido, es mucho más específica, ¿sí? Se dirige hacia segmentos del electorado. Por eso cuando se trabaja con una campaña política, vos lo que haces, fundado en un estudio de opinión pública, es básicamente determinar targets, determinar públicos. Quizás tenés un público que te viene siguiendo a lo largo de los años o que viene siguiendo a un partido y decís, bueno, este más o menos podría ser el núcleo duro de este partido en determinado contexto, pero tengo un porcentaje, una masa de independientes que fluctúan elección a elección. Entonces, dentro de esa masa, ¿cómo hago para hablarles? ¿Qué tipo de comunicados van a hacer? Para los propios, que yo ya sé que son propios y tienen mucho más que ver con reafirmar y consolidar ese voto. ¿Y qué voy a hacer con ese segmento de independientes? ¿Qué le interesa? ¿Cómo abordo ese tema? ¿Voy a ir hacia todo el segmento o me interesa ir hacia una franja? ¿Hacia qué franja? ¿Mediante qué tema? ¿Mediante qué plataforma? Entonces los destinatarios son distintos. Luego también, en términos de responsabilidades, es diferente. ¿Por qué?
Porque en realidad todas las promesas de campaña, la plataforma electoral, etcétera, 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 en nuestro país no es vinculante. Entonces podemos tener un candidato que diga que quiere dolarizar, pero si cuando llega al poder no dolariza, la verdad que nadie le va a poder reclamar nada en términos normativos, en términos legales, porque no es vinculante. Entonces, la responsabilidad es otra, ¿sí? Tiene mucho más que ver con un valor de seducción y de conquistar a una masa específica. Después podemos discutir en términos morales o en términos éticos, digamos, si eso está bien, si está mal, pero es otra la discusión. Pero en principio diríamos que todo el periodo de campaña y todo lo que venga en el medio no es vinculante. Después tenés que construir gobierno, porque tenés que ganar con una plataforma y después no darle bola y hacer lo que quieras y bancarte, digamos, todo el conflicto social asociado. Pero, en términos técnicos, no es vinculante. Y ahora bien, en términos de plazos, la comunicación electoral es finita. ¿Por qué? Porque inicia con un acto puntual y termina con otro, en este caso con la publicación de padrones, y cierran con los resultados del recuento definitivo de votos. Por ejemplo, pensemos en el marco de las elecciones presidenciales, tuvimos el cierre del padrón provisorio el 25 de abril. El 28 se largó la convocatoria, como vimos bien, el 13, digo, hay un montón de hitos electorales al medio, pero tenemos bien marcados los hitos, ¿sí? Sabemos de que hay ciertos periodos donde uno puede, por ejemplo, realizar propaganda política, por ejemplo, en medios tradicionales. Entonces, digo, está muy marcado, con lo cual cualquier campaña que nosotros querramos iniciar en el marco de la comunicación electoral, lo primero que debemos pedir tiene que ver con el cronograma electoral, cómo se desarrollan y cuáles son las reglas del juego mediante las cuales vamos a trabajar en esa campaña específica. Hola Julieta, buenísimo que encendiste la cámara, gracias por sumarte. Vamos bien hasta acá. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Ok. Bueno, vamos a pasar a una vertiente comunicacional que a mí me gusta mucho, me parece que es de las menos trabajadas en el país, que tiene que ver con la comunicación legislativa. ¿Han visto algo de comunicación legislativa? En el marco de la diplomatura, digamos. ¿No? No, cuando se publican los proyectos, Ajá. o ya cuando, digamos, si ya se aprobó alguna ley o algo, que ahí se comunica en el boletín oficial normalmente. Ok, o sea que muchas veces nos enteramos de lo que tiene que ver con la comunicación legislativa mediante, digamos, documentos oficiales, vamos a ponerlo así. Sí, sí. Ok, fíjense qué interesante, porque a la comunicación del poder legislativo en general se le presenta un enorme desafío, que es que muchas veces la ciudadanía no sabe qué hace un legislador, no sabe qué hace un legislador, no sabe qué hace un diputado, un senador, un concejal. Entonces se le reclaman cosas que en realidad no están dentro de sus competencias, con lo cual lo primero que necesita cualquier legislador o concejal tiene que ver con construir pedagogía en torno a los procesos legislativos y a sus competencias y a sus funciones. Si alguno de ustedes ha trabajado o tiene algún conocido que haya trabajado en el Poder Legislativo, yo los invito a que ustedes le pregunten si en alguna de todas sus redes sociales públicas de funcionarios, ¿no? Sucede que de repente un concejal cuenta de que está llevando adelante, por ejemplo, un proyecto de ordenanza vinculado a la recolección de residuos y a cómo se trabaja el tratamiento integral, digamos, de residuos. Entonces, cuenta cómo sería el proceso, trabaja sobre la separación de residuos, entonces, en términos conceptuales, trabaja con ese proyecto de ordenanza y lo cuenta a la comunidad. Entonces dice, bueno, me estoy juntando con actores vinculados a todo lo que tenga que ver con residuos. Y lo que pasa es que muchas veces hay un vecino, una vecina que no tiene idea qué hace el concejal. Y le comenta y le dice, muy lindo todo, pero en mi casa no pasa el camión de la basura, así que esto seguramente va a ser inútil. Claro, no tiene idea, porque la verdad es que el concejal no tiene ninguna responsabilidad sobre que pase el camión de la basura al frente de su casa a recolectar. Digo, en términos de competencias, no le compete a él. Puede ser un concejal del oficialismo que podría tratar de contribuir para que eso funcione, sí, pero lo que les pasa en general es que la gente no sabe qué esperar de ellos. Sabe que ocupan algún tipo de cargo público, pero no está muy claro qué. Fíjense, ¿qué se dice de Javier Milei? Pensémoslo, digo, los llevo un ratito a la elección, pero tiene que ver con esto. De Javier Milei se dicen que es una persona que no tiene experiencia política.
lo cual es una verdad a medias, ¿sí? Porque él es diputado nacional desde 2021. Entonces, no tiene experiencia política en el Ejecutivo. Ok, sí, de acuerdo. Pero entonces, pasa tan desapercibido muchas veces el rol de lo legislativo que a veces la gente incluso se olvida de que está. Entonces, es muy importante saber de que cuando uno va a hacer una campaña legislativa, empezar desde el -10. Pues tenés que empezar a contarle a la gente qué es lo que vas a hacer. Entonces, hay campañas de comunicación legislativa súper interesantes, sobre todo, por ejemplo, en lo que es provincia de San Luis, se está trabajando mucho desde el bloque oficialista que tiene que ver con la prevención de delitos informáticos. Entonces, se trabaja mucho en la capacitación con niños, se trabaja lo que es grooming, se trabaja lo que es bullying. Entonces, toda esa serie de cosas tienen que ver con campañas específicamente pensadas desde la legislatura. Entonces, ¿qué se busca muchas veces? Trabajar en construir pedagogía y en empatizar con la comunidad. En términos de destinatarios, es más parecida a la comunicación de gobierno porque es mucho más general hacia quién va a estar dirigida. En términos de responsabilidades, entendemos de que básicamente lo que va a buscar es de tratar de generar cercanía en, en un contexto que no lo favorece, que tiene que ver con esta idea de, en realidad, los legisladores se los ve como mucho más distantes incluso que a un funcionario público. ¿Por qué? Porque no se sabe qué hacen y porque muchas veces tenemos legisladores, digo muchos legisladores porque estoy acostumbrada a trabajar acá en la provincia de Córdoba, que básicamente nosotros tenemos una unicameral, entonces siempre hablamos de legislador. Lo que sucede es que hay muchos legisladores de escritorio, entonces la gente sabe que son concejales o sabe que son legisladores, pero lo siente lejos. ¿Por qué? Porque no hay legisladores de territorio, ¿sí? Se quedan en el recinto, trabajan en las comisiones, pero después se olvidan de que también son representantes de la ciudadanía. Entonces, lo que se trabaja mucho es en generar cercanía, ¿sí? Entonces, básicamente, estos son algunos de los conceptos que son interesantes para trabajar también en el marco de la comunicación legislativa y saber qué esperar y qué no esperar de esta vertiente comunicacional. Vamos a avanzar entonces a lo que es comunicación de riesgo. El objetivo de la comunicación de riesgo tiene que ver con alertar, con evitar llegar a una situación lo suficientemente catastrófica para representar una crisis, ¿sí? Es previa a la comunicación de crisis. Entonces lo que va a buscar es alertar sobre un posible peligro. Entonces, campaña de prevención del dengue tiene que ver con una comunicación del riesgo. ¿Por qué? Porque hay una amenaza que está latente. Si la población no se cuida, probablemente esto desencadena una crisis. Todo lo que se ha hecho, por ejemplo, en comunicación de COVID, tiene mucho que ver con esto, con la comunicación del riesgo. Sobre todo, digo, pensémoslo a nivel nacional. Tiene mucho que ver con esto, en evitar caer propiamente, digamos, en una crisis. Luego, en términos de destinatarios, requiere trabajo articulado con diferentes actores del gobierno, organismos del tercer sector y de la sociedad civil. Son campañas que muchas veces se van a desarrollar en conjunto, ¿sí? Entre diferentes organizaciones. Y también, en términos de responsabilidades, podemos decir que se trabaja en campañas acompañadas de políticas públicas, ¿sí? Porque una de las grandes patas tiene que ver con la pata gubernamental. Entonces, se trabaja asociadamente. Y el motor de la comunicación del riesgo tiene que ver con esta idea del miedo, de lo que puede llegar a pasar, de tomen conciencia porque puede llegar a suceder esto. A veces se trabaja más profundamente con ese recurso, a veces menos, pero sí tiene que ver con poder prevenir una conducta, una situación que sabemos que puede resultar crítica. Y finalmente, sí, Dani. Respecto a la comunicación de riesgo, mira, ayer estaba mirando en TN el programa Fenómenos y había un especialista en meteorología que hablaba sobre las previsiones que se habían hecho en enero o febrero sobre esta sequía que hay ahora y el riesgo de incendio que hay, que de hecho, bueno, en Carlos Paz estaba el fuego esta semana casi sobre las casas, pero que esto era algo que se podía haber previsto y haber tomado medidas en enero o febrero para evitar esto. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, hay muchísima gente de vacaciones en las sierras de Córdoba, en San Luis y todo, y que se consideraba al día de ayer, en cuanto al peligro,
un delito prender fuego para hacer un asado en cualquier camping, en un lugar, por el riesgo excesivo que había de generar un incendio a nivel muchísimo más grande, ¿no? ¿Tiene que Sí, ver con estas campañas? ¿Con este tipo de exactamente. campañas? Ah, Ese tipo de campañas, exactamente. Si nosotros prestáramos atención a esto y detectamos de que frente a una situación muy concreta que nosotros ya tuvimos recientemente en Córdoba, que gracias a Dios en los últimos 4 o 5 días se lograron apagar los incendios, pero sabemos que viene un fin de semana largo, que el gobierno nacional promocionó un montón el hecho del turismo interno. Sabemos de que encima hay empresas que casualmente han desarrollado una campaña de marketing asociada a vuelen a Córdoba, que van a tener descuento cada uno que utilice este código, y empezamos a juntar las piezas y decimos, muy probablemente Córdoba sea uno de los principales focos turísticos. Entonces, si sabemos que el turismo que se hace en Córdoba tiene que ver mucho con un turismo también asociado al turismo de montaña, al turismo de camping, entonces digo, ¿cómo trabajar para tratar de prevenir eso? Entonces, una serie de acciones que marquemos en el marco de una campaña, estaría bárbaro trabajarlo para prevenir justamente posibles accidentes vinculados a incendios. Entonces sí, tranquilamente, digamos, si se desarrollara alguna acción, o podría desarrollarse, digo, podría ser una propuesta tranquilamente que uno hiciera en el marco de una campaña específica. Pero está bárbaro el aporte que traes a colación. Gracias, Dani. no de nada. Bien, y luego la última vertiente es la comunicación de crisis, que lo que busca, digo, su objetivo último es tratar de clausurar, de aportar certezas en un contexto de incertidumbre, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en catástrofes como la caída de un avión. El avión dejó de funcionar, llevaba gente, el avión venía lleno, cae, tiene algún inconveniente y tenemos víctimas fatales. Entonces digo, eso lamentablemente puede ocasionar una crisis en el marco de un gobierno, entonces lo que nosotros necesitamos es aportar certeza en el contexto de incertidumbre. ¿A qué nos referimos con aportar certezas? Tiene que ver con, por ejemplo, en el caso puntual que cito, la capacidad de decir cuántas personas iban en el avión, cuál es el estado en el que están esas personas, por qué cayó el avión, realizar investigaciones asociadas a eso, qué pasó, fue un mal funcionamiento de la aerolínea, lo derribaron porque pasó justo entre Ucrania y Rusia y le voló un misil, por ejemplo. Entonces digo, aportar certidumbres tiene que ver con esto. Y básicamente se trabaja en dos direcciones, la clausura. Una clausura operativa y una clausura política. La clausura operativa tiene que ver con qué hago yo con ese avión y con esas víctimas fatales que tengo en ese territorio dado. ¿Sí? Hay que movilizarlos, identificar quiénes eran las víctimas, comunicarle a su familia. Es lo operativo. Pero después hay que tener una clausura política. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué decisiones se van a tomar en el marco de esto? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comunicar? ¿Cuál es la certidumbre que voy a aportar? ¿Y cómo voy a clausurar esa crisis política? Entonces, se caracteriza la comunicación de crisis por tener una baja institucionalidad. ¿Por qué? Porque pone en jaque muchas veces los valores de la propia institucionalidad. Por ejemplo, pone en jaque, no sé, un valor transversal como puede ser la transparencia dentro del gobierno o como puede ser, no sé, la toma de decisiones de forma compartida, porque muchas veces demanda suficiente rapidez al momento de actuar. Se voy a designar un vocero y ese vocero tiene que salir y hablar. Y voy a decir, sí, pero el vocero oficial venía siendo fulano de tal. No, no, vamos ahora, vamos con esta crisis, necesito que me ayudes, vas a ser vos la cabeza de esta crisis, ¿sí? Por ejemplo, quizás hace unos meses recuerdan el conflicto que tuvimos en Córdoba con los bebés que fallecieron en uno de los hospitales acá. Sucedía que había varios bebés que habían nacido y que a las pocas horas fallecían. Entonces, paso una vez, paso dos, paso tres, paso cuatro, a la quinta dicen, che, ¿qué está pasando? Que en este periodo de tiempo está sucediendo esto. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, ok, ¿a quién vamos a poner como vocero? Y bueno, al ministro de Salud. Entonces, operativamente, ¿qué es lo que hizo, por ejemplo, el ministro de Salud y el gobernador? Se juntaron con las familias de las víctimas, se juntaron, vieron qué era lo que pasaba y empezaron a investigar. Entonces, digo, hasta ahí podríamos decir que es más o menos el cierre operativo. Ahora, ¿qué es lo que pasa después? A continuación, cuando se empieza a investigar, empieza a conocerse que en realidad una de las enfermeras que estaba allí realizó procedimientos no debidos sobre los bebés, entonces se les inyectó cierta sustancia que generaba que básicamente los bebés fallezcan. Entonces se empezó a ir hacia arriba en búsqueda de responsabilidades hasta que le costó la cabeza al propio ministro de Salud. Entonces, ¡pum!, lo tuvieron que sacar.
¿Y quién quedó como vocero del tema? Y bueno, básicamente cambiaron al ministro de Salud y tuvo que salir a hablar el propio Schiaretti. ¿Por qué? Porque empezó a escalar. El conflicto escalaba, escalaba, escalaba. Entonces eso pasa cuando tenés una crisis y no lográs darle cierre. Crece, crece, crece y se lleva puesto un montón de cuestiones. Entonces, ¿tiene baja institucionalidad? Sí, porque en realidad había que destituirlo al ministro de Salud. O sea, hubo que invitarlo cordialmente a que se vaya del gobierno, porque no estaba pudiendo dar respuestas o las respuestas que se esperaban. Entonces, por eso decimos que en ese sentido tiene baja institucionalidad. Es mucho más verticalista, ¿sí? Porque el vocero va a ser fulano, va a bajar la línea y lo que fulano diga es lo que se va a trabajar. Y es un proceso que es mucho más crudo, mucho más brutal, que trabaja con algo de pedagogía, pero en realidad tiene mucho más que ver con lo punitivo, ¿sí? Bien, hasta acá me interesa saber si tenemos dudas, porque básicamente lo que vimos, digo, vamos a recapitular, hicimos una pequeña definición de comunicación política para entender en el marco de qué vamos a hacer campañas. Dijimos, bueno, campaña, si bien se asocia mucho al electoral, en realidad puede haber campaña de distinto tipo, como estamos viendo ahora. Puede tener que ver con lo electoral, con lo gubernamental, lo legislativo, la comunicación de riesgo o la comunicación de crisis. Ahora bien, ¿dudas? ¿No? ¿Estamos bien? Genial. Sí. Bueno, voy a chequear el chat, pero no tenemos nada. Entonces, vimos todas las diferencias que hay. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿hay diferencias? Sí, sin duda. ¿Pero hay similitudes? ¿Qué les parece? ¿Hay similitudes? No sabemos, tenemos dudas. Vamos a ver, les propongo que sí, digamos, o sea, les voy a decir la respuesta. La respuesta es sí, tienen algunas similitudes. Y les propongo que veamos algunas que me parecieron más interesantes, digamos, para abordar en el marco de esta clase. Primer punto. Cualquier campaña que se lleve adelante es para conectar con la ciudadanía. Es una característica que es transversal, ¿sí? Parece sonso, parece una afirmación demasiado básica, pero en realidad sucede que muchas veces la dirigencia política, independientemente de qué tipo de comunicación sea, se olvida que es para conectar con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque si yo estoy pensando en hablarle a un público específico que viene a pasar el fin de semana largo a la provincia de Córdoba, que sé que va a estar alojándose en determinada zona, lo que sucede es que por ahí utilizo una plataforma que no es. Porque, por ejemplo, ¿cómo podríamos conectarnos con esos turistas que están llegando a la Sierra de Córdoba si no es probablemente a través de una segmentación en redes sociales? Que yo diga, bueno, personas que han estado, que están o que estuvieron investigando para ir con tales búsquedas en términos de Google. Tienen intereses que probablemente esa persona en algún momento caiga acá. Entonces, si yo voy a desarrollar una campaña de riesgo, yo sé que esa persona es un potencial público, digamos, puede constituir uno de los grandes públicos. Entonces, ¿qué hago? Desarrollo una campaña ¿con qué? A través de redes, y muy probablemente no me alcance solo con las redes, no me alcance solo con lo orgánico, tengo que hacer algo pago, ¿para qué? Para conectar con ese votante, que digo, más allá de si es votante o no, con esa persona en realidad, eso es lo que quiero decir. ¿Cómo hago para conectar con esa persona que está viniendo acá, con ese turista? No, no tiene que ver con un voto, tiene que ver con que viene y que es una persona con la cual yo quiero conectar. Entonces, ¿qué hago? Si yo le hago una campaña en medios tradicionales, probablemente ese turista ni se entere, porque va a ser raro que vaya a la Sierra de Córdoba y encienda la radio y justo encuentre la dial donde están haciendo la campaña. Entonces, necesito siempre pensarlo desde la óptica del público al que yo estoy apuntando. ¿Sí? Entonces, es muy importante saber que es para conectar con esa persona, porque si no sucede que tenemos dirigentes que se enfrascan o que están demasiado ensimismados y se olvidan de cuál es el impacto real que tenemos que buscar con una campaña. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que es para conectar con la ciudadanía. Podemos decir ciudadanía cuando hablamos de un público más general o podemos hablar de segmentos específicos. ¿A través de qué? Básicamente a través de la emotividad y de la racionalidad. Son dos recursos que tenemos. Y que es importante usarlos, que es importante combinarlos. Tendremos piezas que son más pensadas de lo emotivo, tendremos piezas que son más pensadas de lo racional, pero siempre, siempre, siempre tiene que ver con conectar. Fíjense, vivimos en una sociedad que lo que más se le reclama a los actores políticos es la falta de conexión con la sociedad. Dicen, no, en realidad están discutiendo entre ellos, la verdad que a nadie le interesa qué es lo que nos pasa en la vida cotidiana, cuál es el problema que tengo yo en el metro cuadrado, que es que no me vienen a cambiar el foco de luz que tengo arriba de mi casa,
y eso ocasiona que la cuadra esté oscura, entonces yo me siento insegura, mis hijos no pueden salir a jugar cuando cae el sol. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que tener en cuenta que cualquier acción que desarrollemos en términos de comunicación política es para conectar con la ciudadanía. Primer punto, entonces. Segundo punto, en común. Tienen que responder a un objetivo. Para eso son las campañas. Yo no puedo llevar adelante una campaña que no esté escrita en un documento donde tenga la conceptualización general de la campaña, donde tenga, por ejemplo, establecido cuáles van a ser los públicos, cuáles van a ser las plataformas por donde las voy a trabajar. Digo, todo esto lo vamos a conversar un poquito más adelante también, pero necesito que exista, digamos, un apartado que diga objetivo, 2 puntos. Ahora, ¿cómo tiene que ser ese objetivo? Bueno, en ese sentido, sabemos, digo, que los objetivos tienen que ser específicos, ¿sí? Tienen que responder específicamente a lo que yo quiero conseguir con una campaña específica, medible. ¿En qué sentido? Que yo tengo que poder determinar cuáles van a ser los indicadores que me van a permitir alcanzar a mí una meta, ¿sí? Entonces yo tengo que decir, bueno, a ver, yo establezco indicadores y digo, ok, cuando pase tanta cantidad de tiempo voy a ir a evaluar si avanzó o no avanzó. Pensemos, por ejemplo, en el caso de una campaña asociada a buenas prácticas al volante. Yo lo que quisiera es que, o por ejemplo, instalar el uso del casco en una localidad. Pienso acá en la provincia de Córdoba, en Río Segundo, hace poquito largaron una campaña asociada a el uso del casco en la vía pública. Porque muchas veces pasaba que lo que sucedía era que iban con el casco en el codo y no se ponían el casco en la cabeza. Entonces voy a decir, bueno, pero están andando en la localidad, es chiquito. Sí, no, pero acá el objetivo de esta campaña es trabajar ¿para qué? Para que cada vez más la gente se ponga el casco. Entonces yo necesito tener ahí un indicador para medir el avance. ¿Cuántas personas de las que pasan por esta avenida, que es la avenida más transitada, utilizaban casco antes de la campaña y o lo llevaban puesto, digamos, y cuántas lo van a hacer al final de la campaña? Entonces es algo medible, concreto, que a mí me permite, digamos, tener un indicador, un dato más bien objetivo. Y también tiene que ser alcanzable, ¿sí? No me puedo proponer que el 100% de las personas que circulan en moto utilicen el casco. Quizás que no, ¿me entendés? Capaz que voy a decir, bueno, ahora estamos en un 30%. Y tiene que ver con una cuestión cultural. ¿Cuánto lo podés mejorar? Y si estoy en el 30, ya llegar al 50, al 60, sería una gran cosa, porque duplico la cantidad de personas que están usando el casco. Entonces, tiene que ser algo alcanzable, en términos de que sea realizable, digamos, que sea posible, pero también en términos de recursos. ¿Por qué? Porque yo no puedo planificar una campaña donde voy a trabajar con toda la radio de la localidad, con todos los medios impresos, voy a trabajar con publicidad en redes, voy a tener aparte a diferentes cuadrillas rondando en los diferentes barrios, informando sobre la campaña, si en realidad el presupuesto que tengo es limitado, capaz que no me da. Entonces hay que tener en cuenta también cuáles son los recursos en términos monetarios, pero también en términos de recursos humanos, porque alguien, esas cuadrillas que están dando vuelta, tienen que estar capacitadas. Entonces tengo que tener las cuadrillas, tengo que capacitarlas, las tengo, no las tengo, ¿cuándo las voy a tener? ¿Quién me las presta? Porque muchas veces te las presta, por ejemplo, el de prevención ciudadana. Toma, te la presto para que hagas la campaña. Bueno, ¿cuántos de eso me va a prestar? ¿Cuántos de eso van a responderme? Porque ni siquiera eran míos. Entonces, digo, ¿cómo vamos articulando los diferentes recursos que tenemos? Con límite de tiempo específico, ¿sí? Yo necesito saber cuándo voy a hacer la línea de corte para evaluar cómo me está yendo con la campaña. Podemos prever, por ejemplo, una campaña que vaya en etapas, pero sí o sí necesitamos determinar tiempos. Y por último, que sea relevante. ¿Relevante por qué? Relevante en términos de la estrategia política, ¿sí? Es decir, relevante en términos de que contribuya en algún punto a mejorar la calidad de vida, por ejemplo, en el caso de el ejemplo que estamos haciendo con los cascos, pero que contribuya al proyecto político que nos llevó inicialmente hacia donde estábamos. Entonces, esa idea del proyecto político tiene que ver con la definición de objetivos, con la definición de un marco conceptual que vamos a llevar adelante, y todo eso tiene que estar escrito en el marco de la estrategia, porque esto es una campaña, pero hay mucho más que una campaña, sobre todo en lo que tiene que ver con gobierno, con legislativo, y uno va desarrollando pequeñas acciones que contribuyen a casi te diría que un fin mayor. Entonces,
necesitamos tener clara cuál es ahí la estrategia política de fondo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Saber dónde estamos parados, dónde vamos a hacer esa campaña, pero a su vez saber también que vamos a estar contribuyendo a la conformación de ese proyecto político. Esto lo vamos a pasar súper rápido, pero cuando yo hablo de ese proyecto político, tiene que tener una estrategia con objetivos claros. Nosotros necesitamos desarrollar una estrategia que se va a basar en ¿qué? En un estudio de opinión pública. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer, por ejemplo, un sondeo donde voy a relevar cuántas son las personas que usan casco en la localidad de Río Segundo, por qué usan el casco, por qué no, cuáles son las dificultades que están teniendo para hacerlo. Entonces voy a hacer un relevamiento generalizado de opinión pública, que sé que esto lo han visto anteriormente con Fernanda Beghetti, y específicamente con eso voy a tener información para decir, bueno, a ver, esta campaña de uso correcto del casco, ¿dónde se vincula con el proyecto político que nosotros tenemos? Y quizás tenga vinculación porque lo que yo quiero es fortalecer el tejido social. ¿Por qué? Porque dentro de la estrategia política, cuando yo asumí en el gobierno, lo que hice fue decir, ok, bueno, a mí me interesa trabajar en mejorar ciertos objetivos, ciertos datos, como por ejemplo la seguridad. Entonces, uno de mis grandes ejes, en términos, por ejemplo, de gestión, tiene que ver con la capacidad de desarrollar microcampañas que permitan mejorar la seguridad. ¿En qué términos? Y quizás podemos trabajar en términos informáticos, o podemos trabajar en términos de seguridad como por ahí un poco más convencional, o podemos trabajarlo en términos de seguridad vial. ¿Por qué? Porque uno de los reclamos permanentes es que hay muchos accidentes de motos, hay muchos accidentes de autos. Y entonces lo que pasa es que la gente se lastima, más de uno pierde la vida, y decir, esto era evitable, con una buena campaña de uso de casco. Entonces fíjense cómo una campaña súper, hiper, mega específica que es de uso de casco, como en realidad, lo que sucede es que básicamente se enmarca en toda una estrategia general de gobierno que tiene que ver con mejorar la seguridad en una comunidad dada, porque yo hice el estudio de opinión pública, me saltaba que uno de los grandes problemas tenía que ver con seguridad, y cuando empezaba a indagar tenía que ver con la seguridad vial, y cuando preguntaba por qué, había un fuerte problema asociado a el uso del casco. Entonces, todas estas cosas tienen que estar enmarcadas en todo, en el framing, ¿sí? En el framing general que nosotros tenemos que tener dentro de una gestión. Es muy importante que sepamos esto. La campaña es una pequeña parte en el marco general de una gestión, por ejemplo. Después, ¿qué más tenemos? La estrategia política, si la pensamos un poco más desde la lógica electoral, nosotros cada vez que hagamos una campaña propiamente para promover un candidato o un espacio político, vamos a necesitar determinar una campaña que va a tener que tener un objetivo claro. Por ejemplo, incrementar el caudal electoral del candidato tanto en un tanto por ciento, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? ¿Cuál va a ser el objetivo si lo podemos trabajar, por ejemplo, en términos de votos? Yo sé que este candidato sacó tanta cantidad de votos en tal momento, y a mí me interesaría incrementar su caudal electoral. ¿En cuánto? En, no sé, 1 millón de sufragios, ¿sí? Yo sé que si lo aumento en 1 millón de sufragios, voy a estar dentro de lo previsto en términos de la estrategia política de la campaña electoral. Entonces, objetivos, ¿cómo podemos hacer? Bueno, vamos a trabajar entonces básicamente en 3 grandes plataformas. Por un lado, medios tradicionales. ¿Para qué? Para que lo conozcan, que tienen mayor alcance, mayor visibilidad. Vamos a trabajar con redes sociales. ¿Con qué? Con segmentos muy específicos, con hipersegmentación. Entonces voy a lanzar publicidad específica a esos segmentos independientes que yo creo que podrían ayudarme a mí a mejorar mi caudal de voto. Y después voy a trabajar en territorio, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es desarrollar estas cuadrillas que las vamos a tomar y las vamos a llevar a diferentes barrios para tratar de acercar al candidato o la candidata o al espacio a la casa de los votantes. Voy yo a ver a los votantes. ¿A qué zonas voy a ir? A las zonas donde creo que podemos torcer algún voto. No voy a perder tiempo yendo a otra zona porque muy probablemente esté encima, digamos, ya de la campaña. Entonces, fíjense la importancia de tener claros los objetivos, tanto en gobierno, para saber dónde estamos parados, para saber qué busco con esa campaña de uso de casco y cómo eso contribuye a mejorar la seguridad de una localidad, como también la importancia, por ejemplo,
de tener en claro cuál es el objetivo con el que voy a ir a una elección. Porque si no, después es muy difícil que nosotros podamos ver si la campaña salió bien o salió mal. ¿Sí? ¿Cumplir el objetivo o no? Y les digo más, muchas veces pasa que si los objetivos y las estrategias no están claras, se conversan en una mesa chica que después, con todo el trajín propiamente de una campaña, se olvidan las cosas. Entonces voy a decir, ¿pero cómo? El objetivo de la campaña de uso de casco no era que mejoremos, que todas las personas cuenten con un casco en su casa. No, no era eso. El objetivo era de que los que lo tenían lo usen y lo lleven puesto donde, en la cabeza. Y lo mismo pasa en las elecciones. Porque decir, pucha, llegó el resultado final, no ganamos. No, claro, el objetivo nunca fue ganar. El objetivo fue aumentar el caudal electoral. ¿En cuanto? En un tanto por ciento. ¿Llegamos a esa cantidad de sufragios? Sí, no. Entonces, esas cosas que son súper mega básicas tienen que estar escritas. Si no están escritas, después son para problemas siempre, porque se presta la subjetividad. Entonces, tienen que existir en el marco de cualquier campaña un documento escrito donde tengamos estas cosas claras. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Está muy aburrido? Bien. No, no. ¿No? Un poco, dice Julieta, ¿o no? ¿No? No, que vamos bien, vamos bien. Pero Bueno, genial. Tyson, vamos así un poco, ¿no? Bien, bien, y tomando nota, tomando nota. bueno, me alegro. Entonces, hasta acá, ¿qué es lo que vimos? Que además de tener diferencias, estas vertientes comunicacionales, y centrándonos más específicamente en lo que tiene que ver con gobierno y electoral, también encontramos similitudes. Entonces, primera similitud, son para conectar con la ciudadanía, ambas campañas que se desarrollan en cualquiera de esas vertientes. Segundo punto, tienen que responder a un objetivo, siempre, claro, escrito, medible, específico, ¿sí? Con un límite de tiempo. Tercer punto que tienen en común. Necesitan un equipo para su implementación. Esto es, o parece, excesivamente básico, pero no es tan fácil. ¿Sí? En ese sentido, he trabajado varias campañas, tanto de gobierno como electorales, y lo que sucede es que se necesita, sí o sí, trabajar con un equipo que sea capaz, ¿sí? Un equipo que hay que conducirlo. ¿Por qué? Porque, sobre todo en lo que tiene que ver con las campañas electorales, la tensión que se vive en esos momentos es muy alta. Entonces necesitamos tener ese manejo del equipo, ¿sí? Necesitamos tener a alguien que asegure que si va la candidata a tal evento, va a tener fotografías, va a tener un video, va a tener lo que nosotros querramos que tenga. O después nos pasa de que en realidad tenemos algunas piezas dentro de los equipos, pero nos faltan otras y no nos dimos cuenta que nos faltaba, entonces dedicamos recursos a otra cosa y ahora nos faltan recursos, entonces ya no tenemos plata para hacerlo. Entonces digo, ¿cómo todo eso empieza a derivar en un montón de ineficiencias? Entonces, siempre que nosotros vayamos a desarrollar una campaña de gobierno o electoral, tenemos que saber que sin equipo, por más que desarrollemos la mejor campaña y tengamos el documento más bonito escrito, no deja de ser imposible llevarla adelante sin un conjunto de personas que nos ayuden a hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos tener en cuenta para los equipos? En general, mientras antes se conformen estos equipos, mejor, ¿sí? Muchas veces cuando uno es gobierno ya más o menos se conoce entre el grupo humano, entonces no te resulta tan complejo, pero no dejan de ser individualidades, cada persona con todo su universo de problemas y de virtudes, ingresando a un equipo que necesita funcionar como tal. Yo no necesito individualidades, necesito un equipo que pueda jugar con el resto. En campaña y en gobierno. ¿Por qué? Porque a mí no me sirve de nada y me ha pasado a niveles, a escalas, digamos, muy grandes. Por ejemplo, tuve la fortuna de participar en una campaña, la campaña presidencial en Guatemala, que se llevó adelante en junio de este año. En ese marco, que uno hizo una campaña presidencial, o sea, ustedes imagínense la envergadura del territorio, de la campaña, el nivel de los recursos, etcétera, etcétera. Sucedía que tenían un equipo que en realidad no funcionaba como tal. No existía. ¿Por qué? Porque tenías un productor audiovisual que iba y tomaba los registros. Una persona que venía del ámbito del cine, con lo cual te imaginarás que tenía las mejores cámaras, las mejores resoluciones, etcétera, etcétera. Pero cuando iba a grabar,
él agarraba y ponía su cámara así, lo ponía en formato horizontal. ¿Por qué? Porque él está acostumbrado a la pantalla del cine. Entonces teníamos un gran registro que estaba fantástico y fabuloso, pero que cuando venía ese registro no se adaptaba, por ejemplo, el formato de redes. Entonces el equipo de redes, que estaba compuesto por 15 personas, 15 personas haciendo las redes, ahí se daban cuenta de que, pucha, tendría que haber sido en vertical. Y nadie le dijo, no, nadie le dijo. Entonces, tenemos problemas súper mega básicos, que es que yo no estoy jugando para vos y vos no estás jugando para mí. Y lo mismo pasaba con los medios tradicionales. ¿Por qué? Porque la gente de redes privilegiaba el hecho de tener una buena toma, que salga lindo, que tenga un buen audio, y la persona encargada de los medios tradicionales lo que hacía básicamente era generar la foto que él podía. ¿Por qué? Porque estaba en una conferencia de prensa y le entraba de atrás, como todos los periodistas, tratando de hacer una foto, y la foto estaba movida, el video no se escuchaba bien, quizás la intervención era buena. Y vos decís, la tengo que mandar rápido a los medios, no puedo esperar que el equipo de redes vaya puliendo el material y que después de eso salgan los medios tradicionales, porque perdió la noticia. Entonces, ¿qué pasaba? Se quejaban. Porque dice, fulano sacó en medios esto, y no le cuida a la candidata, porque la estética no es buena, porque no se escucha tan bien como se podría escuchar. O después pasaba que el de prensa no podía recibir a través de WhatsApp los archivos que mandaban el equipo de redes. ¿Por qué? Porque eran muy grandes, porque no sé qué, no los recibían. Entonces, ¿qué pasaba? Los de redes los querían mandar por Telegram, que dice, no, porque por esta plataforma no va a perder calidad. Entonces, el de medios tenía que andar en medio de la montaña, tratando de abrir Telegram y de descargar un archivo que era ultra mega pesado para ver si se lo podía compartir a diferentes periodistas. Y renegaban. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la persona de medios? Buscar específicamente a un encargado que esté en la ciudad, que pueda abrir Telegram y descargar ese video para poder mandarlo a un grupo donde estaban los periodistas. Entonces, una cosa súper mega básica, sí, pero ¿qué se necesita? Equipos coordinados, donde yo trabaje para vos y vos trabajes para mí, para que todo nos sea más fácil. Entonces, eso solamente funciona cuando tenemos equipos que se arman con tiempo, porque son personas que se tienen que conocer. Muchas veces las partes tienen razón en lo que plantean. Y quizás todas tienen razón, porque la de redes realmente estaba más bueno si tenía un lindo contenido y estaba cuidado y estaba bien editado. Pero también tenemos el de prensa que me dice, es que escucha, si no me lo mandan rápido, pierdo la noticia. Entonces no me embola. Entonces, esto pasa siempre, ¿sí? Digo, ahora justamente tengo una campaña en curso y esta semana el gran problema fue que lógicamente quedan 10 días menos para la elección del 22 y tenemos al equipo de producción audiovisual que tiene su disponibilidad limitada porque no había recursos para pagarle para que estén plenos. Entonces lo que pasa es que tienen que andar buscando a la candidata en un distrito que es muy grande. La candidata no tiene tiempo dentro de su agenda porque quien le arma la agenda no le hizo tiempo para grabar los audiovisuales y la candidata en el medio no se quiere levantar más temprano. Y se duermen 4 horas por día. Y el audiovisual me dice, pero si no me graba los videos, yo no tengo que publicar, no tengo que trabajar, ¿cómo hago? Entonces, fíjense que todas las partes tienen alguna cuota de razón. Entonces, si yo la siento y empiezo a aceitar ese funcionamiento de equipo, son equipos que funcionan. Te garantizan que muy probablemente aumentan las probabilidades de éxito, lo vamos a poner entre comillas, de una campaña. Entonces, necesitamos equipos que funcionen de forma aceitada, que jueguen de taquito. Y mientras antes se armen, mejor es. Luego tenemos que saber que en el fondo nadie es imprescindible y que, como decimos, o sea, tenemos equipos que van a tener ciertas responsabilidades, ciertas tareas por delante y que van a tener ciertas metas que cumplir. Si no las cumplen, vamos a tener que cambiar de equipo. Y nadie es imprescindible. Entonces, eso es muy importante bajarlo, porque después nos pasa que cuando tenemos equipos que están conformados por grandes estrellas, que voy a decir, traje a la especialista, a la que la tiene más clara en redes sociales y en segmentación, pero después pasa que no te trae los resultados que vos querías, que no se muestra la candidata como vos querías, que el atributo que estamos proyectando en un video en el marco de la comunicación de gobierno en realidad no refleja las fortalezas que yo había definido inicialmente en la estrategia, sucede que hay que cambiarlo, cambiar a esa persona. Sí, es bárbara, fantástica, pero no sabe jugar en equipo. Entonces, las campañas se implementan en equipo. Acá no existen las personas que puedan llevar adelante todas las tareas
y todas igual de bien. Eso no existe y no va a funcionar. Entonces, siempre que prevengamos hacer una campaña, es con equipo. Luego lo que necesitamos también es trabajar en la conducción de esos equipos, porque sabemos que en el fondo tenemos personas. Entonces, cuando nosotros hablamos de conocer al equipo, no hablamos solamente de conocerlo en términos técnicos, ¿sí? Porque conformar un equipo no es traer herramientas, ¿sí? No es una caja de herramientas que yo tengo un martillo, tengo un destornillador, no. En realidad es un equipo de personas que tienen cada una sus propias historias, sus propias cuestiones, entonces hay que conducirlo. Con lo cual no me alcanza solamente con saber si yo dentro de un equipo, pensándolo en gobierno o en electoral, tengo alguien que me haga foto, uno que edita video, el otro que escribe los copies, o sea, los textos que van en las redes sociales, el otro que planifica qué va a salir cada día en cada una de las redes, sino que lo que yo necesito también es conocerlos a ellos como personas, que incluye desde conocer los horarios en los cuales van a estar trabajando, pero también incluye conocerlos humanamente, desarrollar habilidades blandas, ¿sí? Si yo sé que, por ejemplo, el editor audiovisual que tengo es sensible a las críticas, probablemente cuando yo tenga que corregir el video de la campaña de concientización, por ejemplo, voy a tener que escribirle por privado, decirle, mirá fulano, mirá Fernando, este video está bien, pero yo le haría estas modificaciones, después mandarlo al grupo. Entonces digo, eso que parece una soncera, pasa siempre en los equipos. Y nosotros como líderes o como conductores de esos equipos, tenemos que poder verlo con anticipación, ¿sí? O siempre pasa que de repente, no sé, hay una mujer que es madre y que entonces tiene el bebé que es muy chiquito y va a tener los horarios muy limitados. Entonces, ¿qué va a necesitar? Trabajar con antelación con esa persona, porque si le das de ya para allá, quizás no está en su casa, quizás justo se tiene que dormir un ratito porque necesita descansar. Entonces, todas esas cosas que parecen súper sonsas son súper importantes para los equipos. Entonces, depende de nosotros como grandes conductores que podamos entender que los equipos siempre se conforman de personas que tienen habilidades técnicas, pero que también tienen que desarrollar como conductores habilidades blandas para el manejo de esos equipos. Y también hay que saber, en términos de equipo, que vamos a tener instancias que son deliberativas y otras que no lo van a hacer. O sea, va a haber instancias donde yo voy a citar al equipo de redes para ver cómo están rodando las piezas que habíamos previsto de la comunicación de campaña, de la comunicación de gobierno, y voy a decir, che, ¿qué anduvo mejor? ¿Qué anduvo peor? ¿Qué hayan ustedes distinto? Y yo escucho sus opiniones como conductora de ese equipo. Ahora bien, ¿las escuché? Perfecto. Esa fue una instancia deliberativa. Hubo intercambios, estábamos todos más o menos en la misma. Ahora bien, hay espacios que no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque voy a escucharlos, pero a continuación voy a tomar una decisión. Y una vez que el conductor de ese equipo tomó una decisión, que el responsable de ese equipo lo hizo, a continuación tenemos que garantizar la operatividad de eso. Porque después lo que pasa, si no, es que el equipo se revela. Si no lo tiene tan claro, dice, no, bueno, pero a mí me gustó esta idea y yo hice esto. Y más de una vez pasa. Entonces son todas cosas que nosotros, en el momento de armar un equipo, tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque los equipos siempre demandan una negociación para las tareas específicas que hay que llevar adelante, para los tiempos. Entonces, cada vez que pensemos en conformar un equipo, pensemos en que vamos a tener que negociar, ¿sí? Vamos a tener que, muy probablemente, en algunas cosas ceder y en otras cosas no. Entonces, depende de nuestras capacidades en ese sentido también de persuasión para hacer que una persona que en el fondo no esté tan convencida de hacer eso, lo haga de la forma en la que nosotros estamos proponiendo. Entonces acá les traje dos videitos que a mi juicio son muy buenos, de paso como para cortar un ratito y que no se aburren tanto de escucharme. Son dos videitos de Los Simpsons. No sé, ¿alguien ve Los Simpsons? ¿Ha visto algo? Sí, sí, ¿Sí? sí. Dani dice que sí. ¿Tyson? Sí. Poco. Debo tener una exceptualidad, pero bueno, miro poco. Escucho a la gente que dice, no, como en el capítulo tal, y digo, qué fanático, por favor, pero bueno, pero sí. No llego al nivel fanático, pero sí a ciertos momentos que me parece que están muy buenos y que los trae a colación. Y digo, creo que reflejan bien con lo que nosotros nos encontramos cuando pensamos en el armado de equipos, ¿sí? El primer video, que les voy a mostrar, son muy cortitos los dos. El primer video es el ideal que nosotros tenemos al momento de armar un equipo, de encarar una campaña.
¿sí? Va a responder a eso. Y el segundo va a mostrar un poco más lo que sucede cuando tenemos que implementar las campañas, ¿sí? Yo lo voy a poner, puede ser que se trabe, puede ser que no se escuche bien, en ese caso lo volvemos a poner. Y si se vuelve a trabar, porque son cosas que pasan mucho en las clases virtuales, yo después se los facilito a Mario y a Diego para que se los hagan llegar, ¿sí? Vamos. ¡Rápido, rápido! Los dados, ya rápido. 8 segundos, excelente trabajo, amigos. Saqué 2 segundos la cámara para que lo puedan ver bien. ¿Lo vieron? ¿Quieren que lo ponga de nuevo? ¿De nuevo dice Juli, puede ser? Dale, sí. Que sí Dale. lo vi. Bueno, lo ponemos 2 segundos por si hace falta. ¡Rápido, rápido! Los dados, ya rápido. 8 segundos, excelente trabajo, amigos. ¿Qué es lo que vemos acá? Es casi un equipo como... Yo lo asocio con Fórmula 1, porque la verdad que me gusta el tema de los motores y los autos, pero no es mi especialidad. Entonces digo, también me remite un poco a eso, ¿no? A que tenemos un conjunto de personas que están trabajando para que en la parada del auto salga todo lo más rápido posible. Fíjense que termina diciendo 8 segundos, 8 segundos, estamos bien, digamos, era lo previsto. Pero eso solamente pasa cuando vos tenés un auto que es el mejor auto, con todo el equipo atrás, con los auspiciantes, etcétera, etcétera, digo, a ese nivel de recursos, tenés un buen piloto que está en condiciones de dar el mejor resultado. Pensemos en términos de, por ejemplo, un candidato, ¿sí? Tenés un gran candidato ahí arriba, tenés un buen vehículo, o sea, tenés, por ejemplo, un proyecto político sólido que se trabajó a partir de estudios de opinión pública, que se elaboró una estrategia, y vos decís, bueno, con este auto podemos ganar, conectamos con la ciudadanía. Es un buen auto, digamos, hay posibilidades. Y a la vuelta tenemos un equipo que está trabajando para que en el momento donde haga falta, en esa pequeña intervención de solamente 8 segundos, tengamos a los mejores ahí, cambiando la rueda, cambiando los dados, cambiando lo que haga falta. Pero fíjense que lo que hay es un funcionamiento de equipo. Y vos decís, wow, eso quiero. Cuando pienso en un equipo de campaña, en un equipo de gobierno, quisiera esto. Ahora, lo que pasa es que muchas veces nos encontramos con algo más parecido a esto. Que no... ¿Qué? ¿Por no esperar en el vehículo? $250. ¡No! ¡Ay, qué poco! ¡Ay, no! Se hace de noche. Pues se acabó. Voy a salir de este pueblo vivo aunque me muera. ¡Oh! ¿Se vio mejor este o se cortó? ¿Quiere que lo ponga de nuevo? ¿Está bien? Bueno, genial. Fíjense que lo que pasa acá es que tenemos un piloto que está enojado, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente llegó, tenía una multa y no tenía una. La verdad es que tenía un cúmulo de boleta ahí que iba a tener que pagar a continuación. Entonces está enojado. Con lo cual yo tengo que grabar el video con ese candidato que está súper embolado. Y eso se va a notar y se va a traducir en cualquiera de los videos que yo pueda hacer. Después tenemos un auto que en realidad, después del cepo ese que le han puesto, la verdad es que no anda bien, anda a los tumbos. Digo, fíjense, pasamos el Fórmula 1, que en 8 segundos lo resuelve, a este que cada vez que cae, se golpea la cabeza con el techo. Entonces, lo que sucede muchas veces, que nosotros nos imaginamos y decimos, voy a armar una campaña que va a tener, no sé, 200.000 personas para trabajar en esta tarea específica, y después en realidad o no tenemos 200.000 porque no nos alcanzaba la plata, o de las 200.000 que tenemos en realidad ninguna estaba capacitada. Entonces la campaña se empieza a parecer mucho más a este segundo video que al primer video. Entonces simplemente esto para que nosotros estemos preparados y sepamos que es muy importante al momento de armar cualquier equipo que tengamos algunas consideraciones, ¿sí? Por ejemplo, tamaño de la campaña. Digo, ¿cuál es la envergadura? Retomo el ejemplo que traje a colación hace rato. 15 personas para trabajar en redes sociales. ¿Es mucho? ¿Es poco?
Depende de, y de la cantidad de recursos que yo tenga. ¿Sí? Cuando uno está en el gobierno, es mucho más fácil porque manejas otras dimensiones. También los recursos son limitados, también hay que jerarquizar y priorizar, sin duda. Pero cuando uno, por ejemplo, está haciendo una campaña, y muchas veces desde la oposición, es mucho más difícil. Entonces, si es una campaña pequeña, 15 personas en redes es imposible, porque probablemente si yo cuento el equipo generalizado de la campaña, digo, el núcleo duro que hace que funcione, más allá de los asistentes o de las cuentas secundarias que van a estar, o personas secundarias que están contribuyendo, ni siquiera llego a 15. Capaz que mi equipo de comunicación, por ejemplo, es de 3, es de 2. Entonces, consideraciones a tener en cuenta. Primero, tamaño de la campaña. Segundo, ¿cuáles son las tareas a realizar? ¿Qué es exactamente lo que yo necesito? Frente a recursos limitados, siempre necesito trabajar en realizar acciones específicas. Por ahí, fíjense de específica que era la demanda que tenía aquel responsable de prensa cuando decía, quiero una persona que tenga acceso a internet, tenga memoria en su teléfono para tener descargado Telegram y tenga la suficiente lucidez para estar atento cuando llegue un mensaje con un video, descargarlo y enviarlo a los periodistas. Súper sonso, súper fácil, pero tenés que poder poner en palabras qué es lo que necesitas, porque si no destinas los recursos a otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenés personas que hacen producción de video y edición, y después no tenés un community manager, por ejemplo. Si nadie lo sabe subir, no, nadie lo sabe subir. Entonces, la capacidad de poner en palabras lo que necesitamos es clave como conductores, nos sirve para la vida en general, pero además nos sirve como conductores de equipo, porque es mucho más fácil saber qué es lo que necesito, de dónde voy a destinar, qué es lo que me está faltando. Necesito tener visión ahí, es decir, ¿por dónde? ¿Sí? Entonces, en función de eso, busco la persona que me está haciendo falta, busco el colaborador que necesito, qué habilidades tiene que tener. Si yo necesito un coordinador general de la comunicación de la campaña, yo necesito tener, por ejemplo, una persona que sepa jugar en equipo. Necesito tener una persona que tenga un temperamento calmo, que sepa manejar las situaciones, que sepa conducir a ese grupo humano, que sea responsable, que entienda algunas nociones básicas cuando el editor audiovisual le diga, no, esto que me estás pidiendo no se puede hacer porque yo animaciones no hago. ¿Sí? Entonces, necesitamos empezar a conocer qué es lo que nos hace falta y luego también lo que tenemos que tener en consideración tiene que ver con el presupuesto y con los tiempos. No me puedo tomar 3 meses en el marco de una campaña electoral para armar un equipo. ¿Por qué? Porque se me pasó la campaña, ya está. Tarde. Las campañas, por definición, lo que tienen que ver con el electoral, siempre empiezan tarde. Es muy raro que un dirigente venga y te diga, quiero empezar mi posicionamiento, venga hoy, digamos, a decirme que quiere empezar su posicionamiento para 2027. Ojalá, pero no siempre pasa. Entonces, el tema de los tiempos siempre hay que tenerlos en cuenta. Pensemos en la campaña que decía recién Daniela sobre prevención de incendios en las sierras. Si a mí se me pasó el fin de semana largo y me di cuenta el viernes que no hice la campaña, estoy tarde. Como gobierno estoy tarde. Entonces, tenemos que tener en cuenta esos recursos que también son importantes. Entonces, recursos que no se renuevan, la plata, es decir, saber a quién tengo que contratar, qué es lo que me está haciendo falta, y el tiempo. No perder de vista lo importante, ¿sí?, en el marco de una campaña. Entonces, siempre en los equipos está bueno trabajar con esto que se llama manual de roles. Es una herramienta que se usa mucho para ordenar los equipos y que básicamente lo que hacen es ayudarnos a evitar la dispersión y la desorganización. La dispersión tiene mucho más que ver con una cuestión de tiempo y de tareas, ¿sí? En el sentido de que evito destinarle un esfuerzo a una tarea que en realidad no me correspondía. En cambio, la desorganización tiene que ver con que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer, en qué momento, cómo se espera. Entonces, con un manual de roles, con este documento, lo que yo hago es asignar responsabilidades que ayudan a la resolución de los problemas. ¿Por qué? Porque en las campañas lo que pasa es que tenemos muchas personas que a veces no tienen tan claro qué es lo que tienen que hacer, qué se espera de ellos. Entonces, es importante dejarlo claro en un documento escrito, porque mientras las cosas van bien, no hay problema.
Porque decir, no, este equipo, no, nosotros somos 5, pero más o menos nos ayudamos, a veces lo sube fulano, a veces lo sube Mengano el contenido, o a veces sale Mengano a repartir los folletos, después el que va a tocar la puerta es otro, pero vamos variando. Cuando vos ves esos equipos así, que no tienen claras cada una de sus funciones, lo que pasa es que en los momentos donde se queman las papas, digamos, no sabes a quién recurrir para resolverlo. ¿Sí? Me pasó, siempre cuento este ejemplo porque es muy gracioso. Sucedía que en el marco de una campaña había un candidato a intendente en una de las localidades acá de Córdoba que, no sé, en los 90 días de campaña, una de las fechas importantes de los hitos era el aniversario de la ciudad. Entonces, ¿qué hizo? Tenía 3 personas que manejaban las redes sociales, ¿sí? Hicieron un video específico por el aniversario, y eso empezaba a rodar, no sé, hoy es 14. Entonces, eso empezaba a rodar el 15 a las 00 horas. Entonces, que el aniversario era todo el día 15, con lo cual, lo que nosotros en términos de dirección de ese equipo, teníamos que saber que el video tenía que salir bien y que estar rodando durante todo ese día, ni un día más, ni un día menos. Si salía el 14 no me servía, si salía el 16 tampoco, ni salía el 15. ¿Qué es lo que pasó? En esa campaña sucedió que, como cualquier día normal, yo me acosté a dormir, por ejemplo, en el día de ayer, un viernes a las 11 de la noche, y sucede que al día siguiente, o sea, hoy sábado a las 6 de la mañana, me despierto con 60 llamadas perdidas del cliente. ¿Qué pasó? Sí, evidentemente acá había un problema. ¿Qué es lo que pasó? El sábado a las 6 de la mañana, el cliente se despertó, abrió las redes y vio que salió el video que estaba previsto, que era el video del aniversario. El video del aniversario estaba bárbaro, pero en el texto que acompañaba la publicación te decía: feliz aniversario número 484.903. Entonces usted dice, esto está mal. Claro, estaba mal. No puede ser que esa localidad cumpla esa cantidad de años. Entonces, en ese momento donde las papas queman, si vos tenés un equipo de 3 personas que hacía red y no sabés quién fue la que escribió el copy y quién fue la que lo subió, ¿a quién llamas? Vos tenés que saber a quién levantar el teléfono y decir, fulano, bajá la publicación, Mengano, escribe bien el copy, y después buscar el responsable. ¿Por qué pasó lo que pasó? Entonces, mientras andaba bien y las publicaciones andaban y la gente interactuaba y estaba todo bien, fantástico. Ahora, cuando eso dejó de pasar, tenés un gran problema. ¿Qué pasa lo mismo cuando desarrollas diferentes campañas desde el gobierno y tenés diferentes cuadrillas? Que voy a decir, tengo 10 cuadrillas que cubren el 100%, vamos a hacer de cuenta, de la localidad. Ahora, sucede que cuando el dirigente, o en este sentido el funcionario, fue a la sección número 8 y habló con los vecinos y dice, ¿cómo le fue? Sé que estuvo la cuadrilla la semana pasada acá. ¿Qué cuadrilla? No vino un grupo de gente a contarles sobre la campaña que estamos llevando adelante en el marco de seguridad vial. No, acá no hubo nadie. Imagínense la exposición pública de ese funcionario que está hablando con esos vecinos de ese distrito y se entera ahí que la cuadrilla número 8 no fue. ¿A quién llama? Tiene que haber un coordinador, un responsable de garantizar resultados. Entonces, para eso sirve el manual de roles. ¿Sí? A veces uno dice, uy, qué ganas de ponerse como demasiado estrictos con el tema documentación. Pero la verdad es que hace falta, ¿sí? Sobre todo al principio, cuando uno está por dar comienzo a una acción, en este caso una campaña, necesitas tener claro cuáles son los roles. A veces es un manual que es de roles y no de personas, porque a veces tenemos equipos muy pequeños, entonces vamos a tener una persona que va a tener que llevar adelante varios roles. Pero es importante que sepa qué hacer, hasta dónde llega su responsabilidad. Porque después es mucho más fácil reclamarlo. Lo que hacemos con esta serie de documentos o de herramientas es reducir el margen de interpretación, reducir el margen de las subjetividades. Entonces, esto lo que nos permite es aumentar también el rendimiento del equipo. ¿Por qué? Porque cuando hay un problema, yo tengo a quién llamar, sé a quién llamar. ¿Sí? Y en el mejor de los casos, cuando tenemos que felicitar a alguien, también sabemos quién intervino en esa labor. Entonces, ayuda a ordenar y a eficientizar, es decir, tratamos de disminuir
probables problemas asociados a, por ejemplo, lo que decíamos recién, gestión de recursos económicos y en términos de tiempo también. Facilita los procesos. Digo, es algo tan sencillo como dinamiza los procesos. Ahora bien, voy a pasar más rapidito esta parte, pero sí es importante saber que una vez que nosotros conformamos un equipo, lo que nosotros necesitamos en el marco de una campaña es empezar a ver cómo lo vamos a comunicar, porque se supone que esa es la gran parte que recae sobre nosotros al momento de armar una campaña. Entonces, tenemos que armar lo que se llama un plan de comunicación de esa campaña, ¿sí? Por ejemplo, en el marco del plan de comunicación hay algunos elementos que sí o sí necesitamos incluir. Por ejemplo, la estructura discursiva. Tenía mucho más que ver con esa primera parte que vimos en la clase, que decíamos el discurso, el contenido, qué es lo que vamos a decir, ¿sí? En términos de palabras. Entonces, vamos a construir un relato, una historia, que se va a edificar en torno a ¿qué? A ciertos personajes, ¿sí? Pensémoslo en términos de una campaña, pero también lo podemos pensar de una campaña electoral, pero también lo podemos pensar en el marco de un gobierno, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, vamos a traer un ejemplo que digo, sin ánimos de juzgar, pero de repente lo que sucede es que la campaña de el ministro de Economía está rondando en torno a un enemigo que generó la situación o la debacle económica en la que estamos ahora, que es la sequía. Entonces, el enemigo, en el marco de una historia, no siempre es una persona, ¿sí? A veces se asigna la categoría de enemigo a un suceso, ¿sí? En este caso dice, no, las sequías generaron que entonces no ingresen, no se pueda producir, entonces no se vendió, entonces no ingresaron los dólares que hacía falta. Pero también ese relato se puede construir cuando nosotros lo trabajamos en el marco de una campaña propiamente en términos de adversarios, ¿sí? Cuando yo soy oposición y construyo un relato, la gestión esta, ha hecho esto, abandonó a la gente en esto, esto y esto. Entonces construimos un relato, una historia, un marco conceptual donde nos vamos a mover. Entonces, eso se trabaja, esa estructura discursiva yo la tengo que escribir. ¿De qué sale la estructura discursiva? De la estrategia, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos que es importante tener la estrategia delimitada? Entonces lo que yo necesito es hacer la traducción de esa estrategia, ¿sí? Si yo voy a llevar adelante la campaña de uso del casco, lo que yo necesito, por ejemplo, es entonces determinar cuál va a ser el paraguas discursivo que vamos a utilizar, de qué vamos a hablar, en qué términos, ¿sí? ¿Quiénes van a hablar? Entonces, definir los temas, definir atributos de esa campaña, qué es lo que se busca. Pensemos en el caso de una campaña electoral. ¿Qué es lo que hago? Tengo un candidato que va a contar quién es, voy a contar su historia personal, va a hablar sobre ciertos temas, no sobre todos, porque si hablo sobre todos en realidad no hablo de nada. Entonces voy a elegir 3 temas que sean su especialidad y que conecten con la ciudadanía, ¿sí? Que tengan algún tipo de conexión que le importen a la ciudadanía, porque si no después tenemos campañas que están desandadas de lo que pasa en la sociedad. Y después vamos a trabajar con ciertos lineamientos comunicacionales, o sea, ¿cada cuánto vamos a comunicar esto? ¿De qué formas? ¿Sí? Si yo quiero comunicar que tengo, por ejemplo, una candidata que tiene experiencia, entonces un lineamiento comunicacional puede ser experiencia. Y justo esa candidata es concejala, entonces en ese marco voy a contar todo el laburo que ha hecho como concejala. Y también voy a contar que tiene experiencia porque ella viene militando desde los 16 años. Entonces, todas las publicaciones que yo haga en torno a eso, todas las salidas territoriales que haga en torno a eso, van a girar sobre el lineamiento experiencia. Pero después tengo otros lineamientos, ¿sí? Entonces, trabajo con formas de ordenar la estructura discursiva. Yo tengo que poder escribir en una página el qué quiero transmitir con una campaña de gobierno o electoral, pero por lo menos en una página debería estar concentrado. Es como una solución concentrada, digamos. Tiene que estar sí o sí. Después vamos a trabajar sobre canales y frecuencias. O sea, una vez que yo ya sé qué es lo que yo quiero transmitir y cuál es el universo discursivo que vamos a utilizar, determino canales y frecuencias, ¿sí? Plataformas, medios, como hablábamos al principio de la clase. ¿Voy a trabajar solo digital? ¿Voy a trabajar digital y voy a trabajar offline? ¿Voy a hacer territorio? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cada cuánto vamos a estar sacando esto? ¿Sí? ¿Qué tipo de intervenciones? Vamos a manejar qué tipos de frecuencia. Quizás decimos, no, al lanzamiento de la campaña vamos a hacer este nivel de acciones
pero después la quiero mantener en este nivel hasta que llegue el fin de semana largo, y entonces, como sé que van a venir muchos turistas, levanto la intensidad, y entonces salgo a repartir folletería con las 200 personas que tengo en 5 puntos estratégicos de las sierras, ¿sí? Entonces todo eso tiene que ver con los canales, es decir, los medios y la frecuencia. Voy a hacer folletería, voy a hacer anuncios en redes sociales. Entonces vamos articulando diferentes canales con diferentes intensidades. Además, es importante, cada vez que hacemos una campaña, tener en cuenta la marca y el estilo discursivo. Así como la estructura discursiva responde a la pregunta ¿qué vamos a decir? El estilo discursivo responde al ¿cómo? Entonces, cuando yo trabajo marca y estilo discursivo, trabajo sobre elementos que muchas veces tienen que ver con el lenguaje no verbal, ¿sí? Básicamente, ¿qué colores vamos a utilizar para desarrollar esa campaña? ¿Por qué vamos a usar esos colores? Porque no es casual elegir un color. Digo, ¿qué transmite ese color? ¿Qué proyecta? Asegurarnos que lo que proyecte la campaña en términos de identidad sea lo que yo quería mostrar en términos estratégicos, en términos de fortaleza. O sea, si yo quiero hacer una campaña de seguridad vial, ¿qué colores me permitirían a mí proyectar, por ejemplo, el hecho de tener un Estado que acompaña a las personas, un Estado presente? ¿Qué color puedo trabajar con eso? O si yo quiero trabajar una candidata que tiene experiencia, ¿qué color uso? Yo necesito usar el azul. El azul te muestra experiencia. Bueno, entonces yo ya sé que dentro de la marca que voy a desarrollar, tengo que usar, por ejemplo, el color azul. Y el estilo discursivo tiene que ver también con cómo lo decimos. No solamente qué decimos, sino con el cómo. Y eso también tiene su traducción en términos visuales, desde las imágenes que vamos a plantear, los folletos que vamos a hacer, la fotografía que estoy buscando o la pieza audiovisual. Pues yo tengo que tener claro todas estas cosas. ¿Para qué? Para decirle al equipo, mira, yo quiero mostrar una candidata con experiencia, una candidata que es seria, una candidata que puede, que tiene su peso propio. Entonces, ¿qué tipo de tomas quiero cuando vayas al barrio con ella? No quiero tomas de ella riéndose y haciendo sonceras. Al contrario, quiero una toma de ella hablando. Que la gente la mire, le preste atención. Que digan, escucha, está hablando. Hay que escucharlo. Que imponga presencia. Pero todo eso hay que preverlo. Hay que prever el desarrollo de la marca para que salga bien, para que proyecte lo que queremos. Hay que prever que el fotógrafo saque las fotos que quiero. Digo, ¿vieron esas fotos que son medio icónicas en el marco de campañas? Por ejemplo, en una campaña electoral donde voy a decir, mira, una de las fortalezas que tiene el candidato es el poder de escucha. Ok, ¿eso nos va a diferenciar del resto? Sí, eso te va a diferenciar del resto. Genial, listo. Entonces la estrategia, yo escribí que una de nuestras fortalezas era la capacidad de escucha. Entonces, ¿qué hago? Le bajo la estrategia al equipo, y una vez que bajo la estrategia al equipo, desarrollo acciones puntuales acorde a la agenda. Yo sé que hoy, a las 15:30 horas, el candidato tiene que estar en tal lugar para conversar con este vecino. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Ir a fotógrafo. En un momento dado, nuestro candidato va a hacer esto, le va a poner la mano en el hombro del vecino y va a bajar la cabeza y le va a poner su oído. Entonces la persona, el vecino, va a salir hablando acá y el candidato va a tener la mano arriba y va a estar escuchando con la cabeza baja. Yo voy a transmitir esa fortaleza mediante una foto. Pero todo eso no se da casualmente, se da porque en algún momento definimos un objetivo, en algún momento dijimos cómo lo queríamos hacer y lo tuvimos en cuenta para hacer algo tan sencillo como una foto. Entonces, tener en cuenta también las marcas y los estilos discursivos, porque no solo importa lo que decimos, sino también cómo lo decimos y cómo lo proyectamos. Y por último, el último elemento que tiene que tener un plan de comunicación tiene que ver con definir públicos. Esto se vincula mucho con lo que vimos al principio, ¿no? Esta idea de que tenemos que hablarle a diferentes grupos o segmentos de personas y tenemos que tener en claro cómo llego a ellos. Si yo quiero llegar al adulto mayor, yo no le puedo hablar por TikTok. Es un error. Probablemente le tengan que hablar por medios tradicionales. Entonces, el público también determina de cierta manera qué canales puedo utilizar o qué no. Por ejemplo, lo que decíamos recién, si yo largo la campaña de concientización sobre incendios en las sierras, y muy probablemente apunto a turistas que no viven en Córdoba, y si yo no hago publicidad, orgánicamente no les voy a llegar. Es muy difícil. Entonces tengo que ir pensando, en virtud de conectar con la ciudadanía, que es lo que veíamos al principio, ¿cómo hago yo para interactuar con ese segmento? ¿Sí? Bien, y entonces vamos a ir hacia
las últimas dos características que tienen en común estas campañas. Ya para ir cerrando, digamos. La otra característica, que es la cuarta, tiene que ver con que todo comunica, ¿sí? Que tenemos que tener coherencia entre todos estos elementos, entre lo que decimos y lo que hacemos. Es muy importante, es tan importante como básico, pero después nos pasa de que nos olvidamos, ¿sí? Decimos que queremos transmitir esperanza a la comunidad frente a una situación dada, pero después lo que hacemos es hacer un video en blanco y negro, ¿sí? O yo digo que me interesa mucho mostrar un Estado, un gobierno, digamos, activo, presente en la sociedad, sobre todo en lo que tiene que ver con recolección y tratamiento de residuos sólidos urbanos, pero después tengo cuadrillas que están en los espacios públicos, que van a las 3 de la tarde, cuando hay un montón de gente que está, por ejemplo, corriendo en los parques, y en realidad ellos van y están sentados en los juegos del parque, y no están hablando con la gente, no están repartiendo un folleto de nada, tienen puesta toda la pechera de la MUNI, pero después en el fondo no están haciendo nada. Entonces digo, ¿qué ve el vecino que va a correr el barrio y ve un grupo de una cuadrilla de 10 personas que tiene la pechera de la MUNI y están todos sentados así en los juegos charlando entre ellos a la risotada? Eso también comunica sobre la gestión. Entonces, no solo importa lo que nosotros decimos, sino también lo que nosotros hacemos. Entonces, todas estas personas que están en la vía pública, en un horario donde deberían estar trabajando, con identificación municipal, también están comunicando algo que es contrario a lo que yo quiero decir. No es un Estado que es eficiente, no es un Estado que controla, no es un Estado que está presente, que cuenta a su comunidad, que se abre, que está dispuesto a conversar, a dialogar, no es eso. Entonces, importantísimo, en cualquier campaña que nosotros desarrollemos, es insistir sobre la necesidad de ser coherentes, ¿sí? Y la última característica, que la estoy pasando súper mega rápido para no excederme en el tiempo previsto y cumplir con Mario. La última característica que tienen que tener las campañas que nosotros pensemos es ser transmediáticas. ¿Qué se entiende por transmedia o transmediática? Básicamente la capacidad de confluir con un mismo relato, con una misma historia, en diferentes plataformas o en diferentes ámbitos, ¿sí? Fíjense que hoy la comunicación política en general va a circular en estas tres esferas, que no están tan fáciles, como decía al principio, no es tan fácil de identificar y de separarlas en nuestra vida real, pero sí nosotros cuando pensemos en el desarrollo de una campaña, la recomendación siempre es trabajar en acciones en estas tres categorías, ¿sí? Redes sociales, o lo que también se conoce como agua, lo van a ver mucho cuando lean cosas asociadas a comunicación política, van a decir, se trabaja en agua, es básicamente por la capacidad de expansión que tiene lo que uno comunica en redes, en medios, que tienen mucho más que ver con el aire, y en territorio. Es decir, pensemos acciones cara a cara con el vecino, puerta a puerta, de ir, de conversar, de estar. Entonces, desarrollar una campaña nos demanda hoy, en la sociedad que habitamos, que tenemos personas que nacieron con los teléfonos directamente, bebés que nacen con un teléfono en la mano, pero también tenemos personas que no han vivido, digamos, toda esta revolución tecnológica y que quizás todavía tienen un teléfono fijo en su casa, o quizás ni tienen teléfono fijo, y gracias que tienen un tele. Entonces también tenemos en la sociedad compleja que habitamos hoy, tenemos un espectro que es muy grande. Después tenemos chicos que no consumen radio, pero no consumen la radio, digamos, a partir del artefacto, pero sí hay muchos que se prenden, por ejemplo, los famosos streaming que se están haciendo, o hay otros que te consumen podcast. Entonces digo, fíjense la gran cantidad de plataformas que tenemos para desarrollar una campaña. Entonces, no nos limitemos a pensar una campaña en términos solamente de redes o en términos solamente de territorio. Pensar una campaña es pensar cómo cuento yo un mensaje, una bajada específica, utilizando todos estos medios o estos canales como herramientas, ¿sí? Yo me quiero comunicar con estos públicos, entonces uso estas herramientas. ¿Y cómo hago para aprovechar su especificidad? ¿Por qué? Porque el territorio siempre me va a dar mucha más cercanía. El territorio es irreemplazable. Yo, el hecho de ir y conversar, de llevar a un funcionario, de llevar a una candidata a conversar con un vecino, a tomar un mate y darle un abrazo, eso no lo va a reemplazar nunca un anuncio de redes. Ahora, ¿por eso no tengo que hacer redes? No, al contrario, necesito trabajar complementariamente. Capaz que hago el primer contacto a través del territorio y después lo llevo a través de redes. Entonces, cuando el vecino vea el video a través de redes, va a decir, ah, sí, es que viene a tomar mate en mi casa. Y lo llevo de otra forma, con un videito mucho más corto, con otro formato más novedoso, y después capaz que voy y estoy al mediodía en uno de los programas de televisión más importantes,
contando también sobre la campaña y las acciones que estamos realizando desde, no sé, septiembre del año pasado. Entonces, ¿cómo hago para hacer confluir todo esto y para tratar de desarrollar una campaña que, fíjense que en un principio, cuando arrancamos, parecía algo como sumamente sencillo, pero en realidad la idea que les vine a proponer en esta clase tiene que ver con complejizar la noción de las campañas y con saber de que no es algo así, nomás, digamos, que soplame a una botella, sino que hacer una campaña es complejo, que necesita dedicarle tiempo, que necesita ser pensada, necesita ser escrita, necesita un equipo que pueda llevarla adelante y necesitamos un coordinador que te permita su correcta ejecución. Entonces, todos estos elementos hacen o contribuyen a que una campaña pueda ser más efectiva. Dicho esto, y para cumplir, perdón Mario, me excedí unos minutitos más, siendo las 11:50, vamos a cortar acá y si les parece dejo de compartir pantalla, así si hay dudas o algo lo conversamos, pero ya viéndonos las caras. Está sin... Sí, ahí. Gracias, Lucía, pero aparte estoy con los 4G del teléfono. Hay un corte grande acá donde vivo de internet de Flow, así que por eso también tenía apagada la cámara para no complicar demasiado. ¿Hay alguna pregunta? Primero, gracias, Lucía, por tan linda conversación. Va a quedar en el campus la presentación de Lucía, así que para todos, y ahí tienen los datos de contacto de ella. Si toma agua, que hablaste un montón. Dale, Dani. Manuel, disculpa, no la quería interrumpir. ¿Me escuchan ahí? ¿Se escucha? No la quería interrumpir a Lucía cuando detalló la verdad con un fantástico grado de meticulosidad, esto que muchas veces se toma, como decía ella, detalles mega super básicos que no se dejan pasar, se pasa muchas veces por alto en ese grado donde vos decías acá, bueno, el objetivo, ¿no? Que sea concreto, específico, medible, yo lo resumiría en que tenga un alto grado de factibilidad, ¿no? Que sea realizable. Y vos decís, como muchas veces teniendo los equipos, teniendo la gente idónea, hay que destacar, que como vos lo detallaste muy bien, hay que destacar y volver a recitar el rol de cada uno, porque se dejan pasar por alto y después a la hora es pérdida de tiempo y de efectividad, y sobre todo más en una campaña, viste como vos decías, el tiempo es una de las cosas principales, así que bueno, no quería interrumpirte, pero era la verdad que quedó fantástico eso, muy bien aclarado, pero bueno, gracias. Bueno, Tyson, muchas gracias. Muchas gracias. Me alegro que te haya llamado la atención y que coincida sobre todo. Yo te quería Daniela. consultar, sí, te quería consultar si después de las campañas se toma un periodo para evaluar los resultados, si suele hacerse. Está fantástico la pregunta, ¿sí? Y a ver, hacerse, la verdad es que es difícil responder a la generalidad. Sí te puedo decir lo que debería hacerse, que deberían establecerse esos periodos de corte. Yo no quise ser muy específica, pero por ejemplo, en el caso de las campañas electorales, normalmente se trabaja con un periodo, por ejemplo, de lo que es posicionamiento y con un periodo propiamente de campaña más incisivo sobre esta idea de persuadir y conquistar votantes para que ejerzan, digamos, ese día. Pero, por ejemplo, en esas campañas, vos normalmente en lo que es periodo de posicionamiento, lo que trabajas es con cortes mucho más grandes. Si tenés, no sé, 6 meses para posicionar un candidato, vos decís, bueno, ok, voy a hacer cortes cada 2 meses y voy a evaluar la estrategia que vengo implementando para ver cómo resulta. Entonces, eso se hace con esa periodicidad, pero capaz para una campaña donde la intensidad es mucho más grande, vos tenés que hacer evaluaciones periódicas. ¿Cómo anduvo la publicación de ayer? ¿Qué salió bien? ¿Qué no? Entonces, tenés esas pequeñas reuniones de equipo. Y en el marco de los gobiernos también, los gobiernos evalúan mucho. Algunos lo tienen más trabajado que otros, pero en este marco general de profesionalización, digamos, de la gestión pública, lo que pasa es que los equipos empiezan a incorporar estas herramientas de medición de resultados.
no solo porque les permite ver qué hicieron bien y qué hicieron mal, sino porque también muchas veces sirven como insumo. Vos, a partir de evaluar, ya sea a través de una encuesta de opinión pública que releva por ahí lo que hicimos en territorio, o a través de métricas digitales, o en métricas de medios tradicionales, vos lo que ves es el grado de receptividad que tuvo la campaña, qué salió bien, qué salió mal, y a partir de eso también obtenés información. Muchas veces le preguntas, bueno, ¿qué mejoraría? ¿Por dónde te parece que anduvimos más flojos? Entonces, podés obtener información, una especie de retroalimentación que rápidamente te permite que para esa segunda etapa salgas a probar con otros ajustes tácticos, digamos. Claro. Digo, no sé, pasa que ponele la MUNI, viene laburando un montón en un tema de recolección y tratamiento de residuos, para, no sé, instalar una planta en la región, pero después lo que pasa es que en los comentarios de las redes, cada vez que se publica sobre eso, tenés esta gente que se queja sobre que el camión de la basura no pasa a recolectar por el frente de su casa. Entonces, ahí es una información súper interesante como gestión, porque decís, ¿qué es lo que me está fallando? El sistema de recolección. Entonces, ¿qué haces? Vas con el responsable de recolección y decís, ok, ¿qué pasa que no pasas por acá? ¿Qué necesitas? Más combustible, es una zona que te queda muy lejos, entonces necesitaríamos resolverlo de otra forma. Digo, todo eso te permite dar un feedback que es súper útil. Entonces, en la medida que las gestiones se animan también a profesionalizar y a abrirse, porque vos pensás que para una gestión que viene, o para los políticos, sobre todo los políticos más tipo de vieja guardia, que vienen acostumbrados a que siempre son unidireccionales en sus acciones, es decir, implementan una política pública, una campaña, y después, si sale bien, y si no, bueno, más o menos quedan conformes. Las redes también invitan a esa retroalimentación, a saber que la ciudadanía es una parte sumamente importante y que también hay que tener en cuenta su opinión. Entonces, es todo un paradigma nuevo que a mi juicio se empieza a desarrollar en este marco de la nueva comunicación política. Y que yo lo veo más que nada en el sentido de la cercanía, de tener la opinión a nivel más rápido, porque no todo el tiempo los candidatos o los funcionarios están en contacto con la gente por cuestiones lógicas, tampoco pueden estar todo el día en la calle, pero a lo que voy, es una manera de que la opinión ciudadana llegue muchísimo más rápido y se pueda tener como un sondeo de lo que es la opinión pública. Exacto, actúa como un termómetro, le decimos, tal cual. Exacto. Gracias. Gracias a vos, Dani. Julieta, no sé si querés comentar o hacer algo, o alguna duda que quieras compartir. No, yo me sigo sorprendiendo con el nivel de complejidad que hay detrás de todas las herramientas de comunicación, ¿no? Y de las estrategias, y así que sigo absorbiendo conocimiento y acomodándolo, y así que me es súper interesante, pero bueno, en este momento no se me ocurre así una duda específica. Sí, esto de seguir incorporando un montón de herramientas y de material. Bueno, genial, genial. Cualquier cosa después, si no tenés mi correo o tenés mis redes, si llega a surgir algo, o asimismo, si quieren ampliar en algo particular que les pueda proveer algún tipo de bibliografía o algo, cualquier cosa, queda a disposición, Diego. Dale, Lucía, gracias. Ahí Mario aguantó hasta donde pudo con su conectividad. Así que bueno, nada, si no hay más consultas o dudas, agradecer de vuelta la presencia de Lucía y todo lo que nos aportó. eh, e ir cerrando esta jornada de sábado en el marco de un feriado, agradecer a todos y a todas por haber estado. Como dijimos al principio, no es fácil conectarse un sábado a la mañana en términos generales, y mucho más si además es en medio de un feriado. Así que agradecer de vuelta, estén atentos quienes forman parte tanto de la especialización como quienes no. El sábado que viene va a haber la última jornada de la asignatura de Mario, también vamos a tener una invitada para charlar un poco sobre comunicación digital. Y vayan agendando la fecha del 10 de noviembre. Todavía no puedo adelantar, pero va a haber un evento interesante que vamos a promover desde la especialización. Así que un poco también invitándolos a que vayan conociéndonos, quienes no forman parte de la misma. Lucía, de vuelta, mil gracias por todo. Además, siempre digo, la tonada cordobesa nos lleva, nos conduce mejor para aprender, ¿no? Y además, después de escucharlo a Schiaretti en los debates, creo que todos queremos estar en Córdoba todo el tiempo. Así que agradezco nuevamente y esperemos contar con vos más adelante otra vez.
Bueno, gracias, un placer y bueno, que tengan buen fin de semana. Saludos para quienes son madres también. Igualmente. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Chao, hasta luego. Adiós. Hasta luego.